Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los pies en la tierra. El día de hoy estoy muy contento de recibir aquí a mi buen Ramsés de León. ¿Cómo está, Ramsés? Bien, muchas gracias, Héctor. ¿Y tú? Yo también muy emocionado por esta platiquita que vamos a hacer. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero bueno, vamos a hacer hoy una plática increíble que les va a encantar a todos. Y antes de empezar, quiero dar un pequeño aviso, que es que este episodio está traído a ustedes por vivevalle.mx, la empresa número 1 de aventura en Valle de Bravo. Vayan y chequen vivevalle.mx, está increíble, hay unas cosas padrísimas para los que les gusta la aventura, el outdoor, estar afuera, conectados con la naturaleza. Vayan y entren vivevalle.mx y también está patrocinado por mí, hectorescajadillo.com. Vayan y entren a mi página web, entérense un poquito más de lo que hago. Y bueno, ahí estuvo el aviso. Mi querido Ramsés, ¿cómo te ha tratado la vida? Cuéntanos más o menos tu momento actual, cómo luce. Creo que me ha tratado bastante bien. Creo que como todo tiene sus altas y bajas, pero actualmente me encuentro en un momento de la vida bastante cómodo, Ok. bastante a gusto, y trabajando mucho, echándole muchas ganas a varios proyectos. Hay veces que no te alcanzan las manos, hay veces que desafortunadamente no alcanza el tiempo, pero siempre echándole ganas, siempre empujando hacia adelante. Creo que es lo más importante, no dejar de empujar. Vientos, vientos. Pues les cuento más o menos por qué conocí a Ramsés. A Ramsés me lo recomendó Eros Quintero, que también ya estuvo aquí, que le mandamos un fuerte abrazo al buen Eros. Y también Ibra Gabriel, justamente preguntando a quién me recomendaban, también me recomendó a Ramsés. Entonces fue como ya demasiadas señales del universo. Además, yo no me acordaba, pero a Ramsés te vi en el documental que hicieron sobre Jacobo Greenberg en History Channel. También apareciste ahí. Entonces ahí es donde yo lo conocí, amigos. Pero antes de yo presentarlo, porque bueno, este es un personaje que me encanta. Trae aquí, me estaba platicando acerca de un pequeño acordeón que tiene, que son puros garabatos y puros dibujos, una cosa espectacular me está contando. Antes de yo abalanzarme a contarles nada sobre él, voy a cederte, Ramsés, este espacio para que te presentes con nuestra audiencia. Y quiero hacerlo de una manera un poco ahí distinta. En una fiesta, haz de cuenta que estás ahí con familiares que no tienen idea a lo mejor de lo que tú te dedicas o a lo que puedes hacer. ¿Cómo te presentas? ¿Quién es Ramsés de León? Primero, un saludo a toda la audiencia y también a Eros y a Ibra. Muchas gracias por las recomendaciones, amigos. Si estuviera en una fiesta y alguien me preguntara, ¿tú quién eres? ¿A qué te dedicas? Efectivamente, Ramsés de León. Creo que la forma más sintética de presentarme sería un investigador sobre los fenómenos de la conciencia. Ok. Ya dependiendo de qué tanto detalle preguntaran, hablaría un poco más. A nivel un poco más técnico, me considero un parapsicólogo. Y nuevamente hay otros cuantos títulos sobre respectivos dependiendo del trabajo, ¿no? Soy investigador en jefe de la Unidad Parapsicológica de Investigación, Difusión y Enseñanza. Soy miembro fundador del Centro de Investigación de la Sintergia y la Conciencia. Soy un esposo apasionado. Ok. Y depende, supongo, que las preguntas que fueran haciendo, pero creo que investigador de la conciencia abarca la mayor parte de todo. Ok, excelente. Oye, y si nos... Porque a mí me encanta ir a profundidad. Y si aquí profundizara un poquito más y insistiera en el campo, digamos, espiritual. No sé qué quiera decir esa palabra para ti, que también es un concepto bastante amplio. Pero desde un punto de vista espiritual, ¿cuál es tu concepción de ti mismo? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Quién está respondiendo mis preguntas ahorita que estoy hablando contigo? Si habláramos en ese plano, ¿en dónde está tu entendimiento? De yo como entidad espiritual, creo que diría algo como que probablemente soy solo una manifestación adicional del ser experimentándose en sí mismo. Creo que todas las manifestaciones en el espacio-tiempo y quizá aquellas que salen de ellas, de ese conjunto, son solo manifestaciones de la misma cosa intentando experimentarse desde el inicio de los tiempos hasta el final de. Ok. Probablemente precede al tiempo y al espacio, así que hablar de fines e inicios de tiempo probablemente no sirve de mucho. Ok. Excelente, me encanta tu explicación y yo creo que a tu familiar o no sé con quién estuvieras hablando quedaría un poco rebotando. Entonces nos vamos a ir poco a poco. Me diría, salud. Exactamente, salud. Pero bueno, vámonos por partes, mi querido Ramsés. ¿Cómo lo explicas? Porque dijiste ahí varias cosas, ¿no? Investigador, Centro de Investigación de Sintergia y Conciencia. Uh-huh. Hablaste de varias cosas que básicamente es lo que vamos a estar cubriendo durante este episodio. Y amigos, si ya vieron el título, pues bueno, van a saber de qué vamos a estar hablando. Se va a poner muy bueno. Pero para empezar, me gustaría que nos explicaras, o incluyendo a este familiar, quizá explicándole a él,
¿Cómo le explicas lo que es la parapsicología? Este término que puede sonar un poco rimbombante, que inmediatamente alguien que no sabe nada probablemente remite a la psicología y a lo mejor si le da un poco más de sentido podría remitir también a los fenómenos paranormales, no lo sé. ¿Cómo le explicarías a esta persona qué es la parapsicología? Lo primero que le plantearía son dos temas. Uno, ¿qué es una ciencia? Y lo segundo, ¿cuál es su objeto de estudio? Me gustaría abordar rápidamente el punto de por qué es una ciencia. ¿Por qué es importante? Porque hay muchos, por ejemplo, en muchas partes de Latinoamérica, Brasil, Argentina, Chile, cuando alguien es un parapsicólogo, se tiende a entender como un sanador psíquico o como un sanador espiritual, etc. Pero a nivel internacional, y creo que al entendimiento de la mayoría de mis colegas, un parapsicólogo es un científico primero que nada, ¿no? Y nuevamente quizás regresamos en un momento a lo que implica o por qué es una ciencia, pero el objeto de estudio serían 3 puntos en particular. Okay. La percepción extrasensorial, la psicoquinesia y la hipótesis de la supervivencia a la muerte física. Son 3 puntos. Referente a la percepción extrasensorial, puede sonar como muy rimbombante, pero a todos lo hemos visto en las películas de superhéroes, por ejemplo. Ahorita hay mucho en boga las películas de Marvel y de DC. Digo, yo soy un gran fan de Marvel. Okay. Y claramente puedes ver a personas que pueden manipular objetos con la mente, ¿no? O que puede controlar a una persona mentalmente, obtener información de la nada, etcétera, ¿no? Esto es básicamente el objeto de estudio de la parapsicología. La percepción extrasensorial es la recepción anómala de información. Okay. Por ejemplo, telepatía. Si tú estás pensando o sintiendo algo y yo recibo esa información, podríamos estar hablando de un fenómeno telepático. Si hablamos de alguien que pueda percibir ciertas cosas hacia el futuro, estamos hablando de precognición. No sé, por ejemplo, Spider-Man tiene un tipo de precognición muy particular que llamamos presentimiento. Okay. Pero igual puede ver un pedacito del futuro, ¿cierto? Cuando hablamos de visión remota o clarividencia, hablamos de una persona o de una habilidad que permite la obtención de información en otro lado del planeta o del universo, aunque eso es más complicado de validar. Okay. Pero que puede obtener información de otro lado que él no conoce. Ni siquiera necesita saber específicamente la locación. Puede ser simplemente una coordinada o un número que esté representando ese lugar y puede obtener información de ahí. Okay. Eso serían algunos de los elementos o manifestaciones a lo que nos referimos con percepción extrasensorial. La psicoquinesia, nuevamente déjame pensar en un personaje que pueda hacer psicoquinesia. Supongo que la bruja escarlata, Wanda, Okay. que ahorita va a salir la película del multiverso de la locura, creo que se llama. Estoy muy emocionado por esa película, va a estar bien padre, creo yo. Okay. No me pagan por eso, solo estoy emocionado realmente. Pero ella puede manipular el espacio, ¿estás de acuerdo? Puede crear una casa básicamente de la nada o manipular objetos, levitación, etcétera. Todo eso podemos referirnos como psicoquinesia. Okay. Básicamente la perturbación mediante medios no físicos, convencionales, de la realidad. Estamos hablando desde manipular quizá un vaso para que se mueva, hasta quizá la aportación o la generación, sí, digamos la generación de una casa, ¿no? O sea, la creación de la nada, entre comillas, ¿no? Okay. Esta manipulación de la realidad. Esos son dos de los temas principales de los objetos de estudio de la parapsicología. El tercero se refiere a la hipótesis de la supervivencia a la muerte física. Temas como reencarnación, experiencias cercanas a la muerte, la validación sobre experiencias mediúmnicas, es decir, personas que son canales para compartir información de personas supuestamente muertas, fallecidos, que puedan compartir alguna información con quizá un pariente que está consultándolos, etc. Y está involucrado en esta parte de la hipótesis de la supervivencia de la muerte física. Okay. Y en conjunto, la parapsicología es esto, es el estudio científico, metódico, de estos 3 fenómenos en particular. Y regresando a la parte científica, quiero mencionar la importancia de esto, porque cualquier cosa puede ser evaluada con el método científico. La ciencia es una herramienta basada en la estadística, principalmente, con controles muy ajustados o muy particulares para el control de las variables. Pero puedes hacer ciencia de lo que sea. Obviamente, si agarras una pelota y la dejas caer 10 veces y mides en cuánto tiempo llega a tocar el piso, empiezas a hacer ciencia. Empiezas a medir
cómo las propiedades de un sistema o modificando algunas propiedades de ese sistema afectan el resultado. Pero pasa lo mismo con cualquier otro fenómeno. Puedes hacer ciencia sobre la misma magia, por ejemplo, o la magia ritualística, ¿no? Digamos que alguien quisiera validar un hechizo, por poner un ejemplo. Un hechizo con velas. Okay. ¿Y cuál es la metodología? Pues necesitas una vela de tal color, vas a decir ciertas palabras, quizá ocupar ciertas herramientas, símbolos, y vamos a replicarlo. La persona que dice hacerlo lo va a replicar Héctor, lo voy a hacer yo. Personas, depende del método de muestreo, no importa. Pero si todas las personas parece que replican ese fenómeno, estás hablando de algo que sucede, que las mismas causas de algo están provocando una misma consecuencia. Okay. Y si empiezas a modificar esas variables y se modifica la consecuencia, puedes empezar a evaluar qué de ese ritual o hechizo con velas podría estar generando ese resultado. Los parapsicólogos no nos dedicamos a evaluar la magia. Okay. Tenemos otro tipo de herramientas, pero es por poner un ejemplo de cómo cualquier cosa puede ser evaluada a través de la ciencia. Desafortunadamente, nuevamente la estadística es una de las herramientas principales de la ciencia, pero para llegar a la estadística necesitas tener métodos de medición y medir temas sobre la conciencia, temas que, como acabo de mencionar hace un momento, escapan o están fuera de los métodos físicos convencionales. Vuelve muy difícil la medición de estos fenómenos. Claro. Tienes que estar midiendo solo consecuencias y no el mecanismo como tal. Lo vuelve complicado, pero no es imposible. Y eso es lo que hacen los parapsicólogos. Okay. Encontrar maneras de cómo medir y proceder científicamente para evaluar estos 3 fenómenos en particular. Ok. Es complejo, ¿no? Es complejo cuando hablamos de medir lo inmedible, si es que esa aseveración es correcta, pero es no porque no sea medible no lo vamos a investigar, no porque no lo podamos observar quiere decir que no existe. Entonces es un poco de la premisa, ¿no? De atacar estas cosas en estos 3 campos: psicoquinesis, percepción extrasensorial y permanencia a la muerte, bueno, esta parte de la muerte. Supervivencia a la muerte, que bueno, suceden cosas y hay observaciones, hay casos que reportan actos o cosas extrañas, y en lugar de lo que hace normalmente la ciencia oficial, que es descartarlo y decir lo que es una anomalía, que es simplemente una casualidad, pues aquí es investigarlo, ¿no? Es todo el punto de la parapsicología, como yo lo entiendo. Ahora, de estas 3 ramas, ¿cuál es a ti la que más te apasiona, digamos, y en dónde tienes tú un poco más de conocimiento y has visto cosas que pudieras compartirnos un poquito? Porque estoy seguro que mucha gente que está allá afuera es el escéptico, ¿no? Muy claro, el escéptico que dice, no, hombre, eso es casualidad, eso es pura suerte, no sé, lo que sea. ¿Qué has visto tú en alguno de estos 3 campos que a ti te apasione, el que más te apasione? ¿Y por qué esto te apasiona? Eso me intriga mucho. A mí en lo particular de estas 3, a mí la que me interesa más es la psicoquinesia. Okay. La manipulación o alteración de la realidad o de elementos físicos sin métodos convencionales. Básicamente manipular algún objeto con tu mente, en términos coloquiales. Yo de joven viví un par de experiencias psicoquinéticas que me sacaron mucho de onda, ¿no? Digo, yo cuando era joven fui criado como católico. Posteriormente, cuando en mi adolescencia me designaba como ateo, negaba la religión por qué tan sencillo era de manipular a la gente, las creencias. No quiero criticar ninguna religión, perdónenme, era un joven iluso. Okay. Pero recuerdo que una vez un compañero de la preparatoria y yo tuvimos como un debate muy acentuado entre religión, espiritualidad y ciencia. Y me di cuenta que claramente, nuevamente yo, un niño ignorante, no conocía ni tanto de ciencia, obviamente, pero tampoco conocía de las religiones o de la espiritualidad que yo estaba criticando, ¿no? Que decía, las masas claramente son manipulables, ¿no? Entonces me puse a leer, leí toda la Biblia, el Bhagavad Gita, leí libros ritualísticos de magia, ocultismo, sí que me convencieran mucho particularmente. Aprendí mucho en el camino, pero ninguno me convenció particularmente. Okay. Pero empecé a encontrar justamente manuales, foros y videos de gente que podía manifestar esta habilidad psicoquinética y me sacó mucho de onda, ¿no? Creo que justamente fue tan marcada la experiencia que decidí, no sé si decidí o me di cuenta, que tenía que dedicar mi vida a investigar estos fenómenos, ¿no? Con el paso del tiempo, obviamente he tenido la fortuna, creo yo, de poder experimentar y evaluar
muchos fenómenos que me han no necesariamente validado esto, porque es la ventaja de la ciencia, no necesariamente la ciencia es cierta, creas en ella o no. Esa es una de las cosas que más me gusta de esta herramienta, ¿no? Para encontrar algunas verdades. No es la única herramienta para acercarte a la verdad, pero es una muy buena. Quizá, por ejemplo, hablando menos de mi experiencia y más de la parte de investigación, me gustaría compartir una, por ejemplo, que realicé, una que presenté fue la primera, que fue en California, en el 2017, si no mal me equivoco, sobre presentimiento. Y esta es una bonita que mencioné hace rato, por ejemplo, de lo de Spider-Man. ¿Tú crees que ubicas el sentido arácnido de Spider-Man? Sí. ¿Cómo definirías este sentido arácnido? Pues, ¿Qué dirías de él? Pues como que presientes que va a suceder algo y te puedes anticipar de alguna manera. Hay un flashazo que va a ocurrir algo y por lo tanto reaccionas a tiempo o antes de tiempo para poder librar cualquier ataque, cualquier cosa, ¿no? Básicamente es lo que recuerdo. Tampoco soy experto, ¿eh? No, pero lo planteas muy bien, porque bajo esa premisa, diríamos que Spider-Man puede ver el futuro. Yo diría que no tanto, lo ve como por 3 segundos, o sea, está caminando por la calle o lo que sea, está colgado en la pared, no sé. Okay. Y se ve en las películas y en los dibujos como se mueve o se activa este sentido arácnido y dice, ay, algo va a pasar, ¿no? Y a los 2-3 segundos alguien le pega o le disparan, etcétera, ¿no? El presentimiento, la actividad fisiológica anticipatoria, que es el tecnicismo, es básicamente esto. Es una manifestación fisiológica del sistema nervioso periférico que parece indicar que el cuerpo sabe, presiente, un término un poco más coloquial sería presentimiento, presiente que algo importante o algo fuerte va a pasar. Okay. Y esto se manifiesta a través de sistemas periféricos, por ejemplo, la dilatación pupilar, la variabilidad del ritmo cardíaco, la conductividad eléctrica. ¿Tú puedes controlar la conductividad eléctrica de tu cuerpo, Héctor? Ok. Es pregunta. No sé, es pregunta, no, la conductividad eléctrica, no sé, no creo. O sea, nunca lo he experimentado. Yo lo he intentado y parece que sí se puede con cierto entrenamiento, pero no es particularmente fácil. No sé, son sistemas muy automáticos, como el ritmo de tu corazón. Okay. Puedes alterarlo al hacer ejercicio, pero no lo puedes controlar conscientemente, no de inicio, digamos, no sin entrenamiento. Son sistemas que simplemente trabajan detrás, ¿no? En tu cuerpo, de manera muy inconsciente. Okay. Ahora, y este experimento de presentimiento trabaja sobre estos elementos. Básicamente, o el experimento lo podemos resumir muy sencillamente en, te voy a presentar una imagen excitante, por ejemplo, algo que vaya a alterar este sistema inconsciente. Por ejemplo, puede ser excitante con una valencia positiva, es decir, que sea muy estimulante, como, no sé, una imagen de un desnudo, por ejemplo. La mayoría de la gente puede que no necesariamente se excite con ello, pero tu cuerpo no puede evitar dar un pequeño salto, un pequeño brinco de... No es normal. Ajá, no es normal. Estás como viendo aquí la mesa, un vaso y de repente te parece un desnudo, te saca un poquito de onda. Claro. No necesariamente te excita, te jala mucho la atención, pero en ese breve momento te altera la fisiología. De manera consciente y de manera inconsciente. Nuevamente, si te presento esa imagen, tu conductividad eléctrica va a subir un momento, tu ritmo cardíaco va a subir y luego va a bajar. Y tu dilatación pupilar, tu pupila se va a dilatar. Si te presento una imagen de alguien destrozado, algo más mórbido, pasa algo muy similar. Igual se incrementa tu dilatación pupilar, se incrementa tu conductividad eléctrica, tu ritmo cardíaco es un poco diferente, creo que baja y luego sube. Es una de las dos, no me citen mucho en ello, pero está bien, esto por la fisiología. Simplemente hay cambios que se producen aunque tú no quieras, Okay. aunque no seas consciente de ellos. Cuando yo te presento una imagen excitante, no es lo mismo si te presento la imagen de un vaso. No pasa nada. Tu cuerpo es igual si te presento la imagen de un vaso, o de una pared, o de una lata. A menos de que tengas problemas con las latas. Que podría ser, o se te antoje, ¿no? Una cervecita. Yo creo que muchos tienen problemas con las latas allá afuera, ¿eh? Podría ser. Pero ahora, lo que sucede en este experimento es que te están midiendo algunas de estas variables todo el tiempo. Por ejemplo, puedes tener simplemente sensores de conductividad eléctrica, un pletismógrafo quizá para la variabilidad cardíaca, y te estamos midiendo todo el tiempo. Y en un momento, sin que el investigador o incluso el software sepa, porque podemos ocupar ahí unas maquinitas muy bonitas que se llaman generadores de números aleatorios, podemos entrar en eso después, pero ni yo, ni el equipo, ni tú, ni siquiera la computadora sabe cuándo te voy a presentar esa imagen.
Ajá. Y te estoy midiendo todo el tiempo. Y de repente te aparece una imagen y puede ser un vaso. O te aparece una imagen y puede ser un desnudo. Cuando recolectamos los datos y evaluamos los 3 segundos antes de la presentación de los estímulos excitantes, de los desnudos o de las imágenes mórbidas, vemos que tu cuerpo se altera significativamente. Cuando te iban a presentar las latas, las paredes, los vasos, no pasaba nada, que era algo de esperarse, ¿no? Pero al momento de que te iba a presentar una imagen excitante, no solo tu cuerpo o tu fisiología se modificaba cuando te presentaba el estímulo, sino que se modificaba 3 segundos antes, como si tu cuerpo supiera que algo fuerte viene. Es por dar un ejemplo de un experimento de parapsicología, de cómo podemos evaluar en un laboratorio este tipo de fenómenos, por ejemplo. Ok, me queda un poco más claro esto de que no, tampoco se trata nada más de resolver misterios y de ver, o sea, es menos místico, hablando de ciencia, es probar estas cosas, probar esto y de alguna manera tratar de encontrar aplicaciones quizá. Y desde ahí me voy a mi siguiente pregunta, o sea, ¿cuál es la relevancia, más allá de desenmascarar quizá algunos misterios, ¿no?, que implican el cerebro, la conciencia y todas estas cuestiones psíquicas, pero cuál sería la aplicación o el verdadero valor que la sociedad podría abstraer de esto? Porque me imagino que la ciencia oficial, yo la llamo así porque es como lo que todo esto lo percibe quizá como simplemente una anomalía, ¿no? Si pensáramos en las aplicaciones de esto para la sociedad, ¿para qué nos sirve más allá de crear series o ver qué nuevo superpoder va a tener el superhéroe? ¿Para qué nos sirve a la sociedad que hagamos descubrimientos en estos campos? Es una pregunta súper válida, relevante y muy importante para la parapsicología como ciencia. La parapsicología tiene más de 120 años. No es algo nuevo, ¿no? Y hay científicos en todo el mundo que lo han estudiado durante tantas décadas, al mismo tiempo. No son tantos, pero sí hay varias decenas al mismo tiempo, ¿no? Hay mucha investigación al respecto si la gente lo busca. Pero si a mí me preguntas, o déjame cambiar un poquito la pregunta, si me preguntas por qué la academia convencional, el acuerdo científico, social, no acepta este tipo de fenómenos, es por eso, porque todavía no tenemos unas buenas aplicaciones al respecto. Si alguien puede alterar la probabilidad, por ejemplo, sobre experimentos de psicoquinesia, usualmente lo más sencillo es evaluar la distribución de probabilidades. Si yo lanzo una moneda, tiene básicamente un 50% de posibilidades de caer cara y 50% de caer cruz. Y hemos visto en los experimentos, nuevamente ya ocupamos sistemas muy rebuscados, pero quedémonos con la moneda, que tú, Héctor, con una meditación previa puedes hacer que caigan, si avientas 100 veces la moneda, o hacemos que un sistema la aviente, puedes hacer que caigan 55 veces caras y 45 veces cruz. De manera significativa. Lo mismo si haces eso 1000 veces o 1.000.000 y lo probamos con 100 personas. O sea, qué padre, ¿no? O sea, hay una validación de cómo tu conciencia, tu intención, está modificando una distribución probabilística, ¿no? Una manifestación a la realidad. Pero cuando dices, bueno, ¿y de qué sirve que salgan 5 veces más caras que cruz? Sí. No tiene mucha aplicación, ¿no? Siempre que uno piensa, por ejemplo, en Star Wars, ¿no? Dice, me gustaría tener la fuerza. ¿Para qué? Pues cuando estoy tirado en el sillón y quiero traer el control, ¿no? Cerrar la puerta, es como, bueno, eso sería un poquito más útil. Alterar distribuciones probabilísticas no tiene tanta utilidad en general. Y creo que es una de las principales razones por las cuales la academia convencional todavía no lo acepta. Porque no hay un beneficio actual o una aplicación tecnológica o más bien incluso capitalista sobre este tipo de fenómenos. Va un poquito para allá. Particularmente, por ejemplo, sobre esta misma línea de presentimiento que comenté, si integramos estos sistemas de una base de tu estabilidad fisiológica, tu baseline fisiológica de tu ritmo cardíaco, como en los gimnasios. En los gimnasios ves que tienen, por ejemplo, estas caminadoras que te van midiendo el ritmo cardíaco con una plaquita de metal que te permite medir esto. Si eso lo integramos, por ejemplo, en los volantes de un coche y tomamos una línea base de tu ritmo cardíaco normal, como tu perfil fisiológico, y vemos o el coche ve que cuando vas manejando quizás se desvía significativamente 2 o 3 desviaciones estándar fuera de esta línea base, pues quizá el coche debería de mandar toda la potencia a los frenos porque tu cuerpo parece indicar que va a chocar. Eso es una aplicación viable. Otra posibilidad, por ejemplo, es igual en temas militares. Quizá un soldado podría tener algún sensor cardíaco o de conductividad eléctrica en la piel que empezara a sonar cuando nuevamente se desvía de esta normalidad fisiológica y probablemente le tenga que indicar que se agache o se eche para atrás porque o le van a disparar o va a pisar una mina, etc.
Pero estas ideas no tienen, bueno, yo no las he visto publicadas más allá de 10 años. Creo que fue en un paper de Patricio Tresoldi y de Julia Mosbrich. No tienen mucho. Pero sí estamos encontrando ya aplicaciones tecnológicas y capitalistas que podrían empujar más de esto. Y creo que es lo que también va a abrir muchas puertas al respecto. Okay. La gente dice, es que no, justamente si hay algún escéptico que nos está viendo, saludos, un gusto. Espero que estén escuchando esto con una mente abierta. Se valen preguntas. Pero las personas que consideran que, por ejemplo, esto no es una ciencia, no, es porque no están viendo los datos, es porque no están viendo las investigaciones. No creo que es una cuestión de que falten datos o investigaciones o certeza o validez para decir que estos son fenómenos replicables. El problema es que no tienen una aplicación práctica. Okay. No de momento, al menos. Okay. Porque nuevamente regresamos al mismo punto. Son muy difíciles de evaluar. Ocupan un mecanismo que parece trascender al espacio y al tiempo, a las herramientas que tenemos comúnmente de medirlas. Podemos evaluar el resultado como si fuera una sombra, ¿no? Como si fuera un mecanismo que sucede en otra dimensión y solo vemos la sombra al respecto de ello. Vemos la consecuencia, pero no sabemos todavía bien cómo funciona. Okay. Sabemos cómo resulta, pero no sabemos cómo funciona. Okay. Y bueno, por eso queda mucho que investigar, ¿no? Ok, muy interesante ahí el tema de las aplicaciones que esto podría llegar a tener. A mí, por ejemplo, hace algunos años tuve la fortuna de estar en Israel, por ejemplo, y allá estaban, de hecho nos quitaron celulares y era como súper, porque era ahí en el ejército, que el ejército israelí desarrolla una cantidad de tecnología brutal. Y cuando nosotros estuvimos ahí tenían un prototipo de un dron, y estos drones que ya hoy por hoy venden en el súper. O sea, pero el dron tenían esta tecnología de programar, de poder rutear y era como muy obvia toda la serie de aplicaciones que podían hacer, pero en un momento no se sabía qué se podía hacer con eso, ¿no? Digo, llevándolo a un plano, digamos, como una comparación, que un dron pues obviamente tiene 600,000 aplicaciones, un poder psíquico, una cuestión de presentimiento, no puede ser puede que no sea tan evidente. Y de ahí me voy a la siguiente pregunta, que bueno, esto ya de alguna manera está respondiendo, pero ¿cuál sería? Porque yo creo que la crítica también es muy válida, ¿no? La crítica como que bueno, al final los datos y la ciencia de alguna forma puede llegar a ser irrefutable, aunque es la naturaleza de la ciencia misma, ¿no? Sí, pero es la ventaja de la ciencia. La ciencia debe ser retable, criticable. Exacto. No es una cuestión de créanme o ya, ¿no? O sea, me doy la vuelta, me llevo mi pelota, ¿no? Exacto. No, justamente la ciencia invita a que haya críticas, que haya replicación, que sea muy puntual. Por eso es una herramienta tan buena para generar conocimiento. Y adelante, y bienvenidas las críticas. Digo, hay mucha crítica también en las investigaciones que realizamos, pero no se han detenido por lo mismo, porque claro. no sostienen, y la ciencia sí se mantiene. Claro. Entonces, es una de las ventajas, ¿no? Sí, a lo que voy es qué otra crítica o cuál es la crítica más grande que recibe la parapsicología y que más cala entre los parapsicólogos. Seguramente hay ahí alguna carrilla que puede haber entre esta rama de la ciencia y otras, pero ¿cuál dirías que es alguna de las críticas que tú escuchas por ahí de que se habla de la parapsicología y que más cala en los parapsicólogos? No sé si necesariamente que más cale, pero yo creo que la crítica principal y válida desde una perspectiva, o sea, entendiendo en los sistemas sociales en los que estamos viviendo cada uno de nosotros, y es que vivimos en una realidad tecnológica, capitalista y materialista. Y podríamos entrar a temas de filosofía entre las diferencias entre dualismo, monismo, panpsiquismo, etc. Pero usualmente el materialismo es algo que nos ha ayudado nuevamente. Mucha de la ciencia está basada en el materialismo, en que las cosas son materiales, en que el universo es una gran máquina y solo necesitamos empezar a entender cada uno de sus engranes. Okay. Así es como hemos abordado ese sistema. En los últimos 100 años creo que ha cambiado mucho ese tema, principalmente con temas como la física cuántica, cuando parece que no todo es un gran engrane, sino un paralelismo entre partículas y distribuciones de probabilidades, entre pedacitos de masa y números. Pero es muy válido el hecho de decir, por más que la ciencia o tus datos sean replicables, independientemente del estudio, la locación, etc., es imposible. ¿Por qué? Porque desafiarías leyes de la física, desafiarías la segunda ley de la termodinámica, etcétera, etcétera. Y es una crítica bastante válida, porque a pesar de que los resultados sean congruentes, ¿cómo lo integras con algo que funciona también como la física? La gente que nos escucha claramente nos está escuchando a través de satélites que pusimos en órbita gracias a la física, mediante cámaras y estructuras que nos permiten estar aquí
compartir esto con la gente gracias a la física. Por más que tus datos sean coherentes, lo que estás diciendo desafía las mismas bases que nos ayudan a comunicarnos, ¿no? ¿Cómo lidias con ello? Y esa es, yo creo que una de las críticas más válidas. Sin embargo, nuevamente parte mucho del materialismo. Partimos desde la idea de que la conciencia es concebida como un producto del cerebro, de fenómenos psicológicos. Y en esta estructura y jerarquía de las ciencias o del conocimiento, la psicología nace de la biología, al necesitar un cerebro o estratos biológicos para generar un cerebro. Y la biología nace de la química, y la química nace de la física, y la física de las matemáticas, o quién sabe. Pero el problema es justamente que tengamos la conciencia hasta arriba, en esta pirámide. ¿Cómo algo que está hasta arriba, que se produjo por la química y por la biología y por la psicología, puede afectar lo más esencial que tenemos, que es la física? Bueno, es que nuevamente esa pirámide es un constructo materialista. Si jalamos la conciencia, no la manejamos como un epifenómeno, como una creación del cerebro, sino como la misma base de la realidad, como algo que precede a la física, entonces no hay ningún problema. Porque si la conciencia o la física es una manifestación de la conciencia, si el espacio-tiempo y todo lo que involucra es una manifestación de la conciencia, entonces la conciencia claramente puede alterar aquello que se crea a partir de ella, en lugar de que sea algo que solo los mamíferos que tengan un cerebro evolucionado y que tengan lenguaje y percepción de la realidad puedan afectar tan severamente la realidad, ¿no? Y eso es algo de lo que, nuevamente, ya platicaremos en un rato más, supongo, pero es mucho de lo que habla justamente Jacobo Brinkenberg, pero también muchas de las investigaciones que actualmente se realizan y se han realizado. Que la conciencia no es un epifenómeno del cerebro, no es algo que nace de nuestra psicología, es algo que precede a las estructuras espaciotemporales, es algo que estructura la misma realidad, es la base de todo. Y si es la base de todo, entonces no hay ningún problema con que a través de este manejo de información de la conciencia, de esta matriz holográfica, de esta interacción con este campo informacional, puedas modificar pedazos de la realidad o puedas conseguir información anómala o mediante medios no físicos a través de ella. Sí. Me encanta esta reflexión que haces, ¿no? Que cuando logremos, porque también, no sé si lo leí justo en algo de Jacobo Grinberg, pero justamente él explica, ¿no? Justamente lo que dices, cómo la física forma la química forma la biología y se van armando la molécula, hace la célula, el tejido, el órgano, ¿sabes? Y vamos creciendo, va creciendo esto y justamente las neuronas y el campo neuronal de alguna manera forma también esta conciencia o este otro campo más complejo. Y me encanta cómo esa estructura, pero es aquí cambiar un poco el paradigma, de decir, no es que la conciencia es justamente lo que subyace a todo lo demás. O sea, todo es gracias a la conciencia. Que ahí si nos vamos a hablar, por ejemplo, de hermetismo, pues el universo es mental, ¿no? Ahí se aclaraba hace algunos cientos de miles de años, se aclaraba, cientos o miles de años, se aclaraba justamente esto, ¿no? De que el universo es mental y por ahí ya se esbozaba justamente un argumento de este tipo en el que habla sobre la conciencia como algo no consecuencia de la actividad neuronal, como normalmente lo tenemos identificado, sino como la cualidad por excelencia de la experiencia misma. Y aquí nos empezamos a poner un poco ya como abstractos, porque hablar de la conciencia es difícil, ¿no? Es complicado. Porque como ustedes sabrán, amigos, existe la conciencia. Hay dos palabras en español que, bueno, hablábamos el otro día acerca de cómo en inglés, por ejemplo, hay muchos términos. En español quizá hay dos, ¿no? Y simplemente cambia por una letra. La conciencia con pura C, que remite más a una cuestión ética moral, y la conciencia con ese C, que es justamente lo que remite a esto, ¿no? A la capacidad de la existencia misma para identificarse, por llamarlo de una manera, ¿no? Porque es complejo. Entonces, te quiero ceder la palabra justo, pero quiero tirar esta pregunta. ¿Cómo le explicas a alguien, desarrollando mi explicación, cómo le explicas a alguien, muy básico, igual escéptico quizá, tu entendimiento sobre la conciencia? Ya nos hablaste un poquito, ¿no? Pero tú, ¿en dónde estás? A un nivel quizá un poco más personal, perceptual, ¿cómo lo puedes describir? Nuevamente, como mencionas, es un tema complicado y lamento si parte de lo que yo intente explicar, audiencia, quizá no lo pueda explicar tan correctamente. Por ahí decía Einstein que si conoces algo bien, lo puedes explicar en pocas palabras y a un niño, ¿no? Sin embargo, creo que en temas de la conciencia estamos hablando de tantas abstracciones, de cosas que no son palpables,
que se vuelve muy complicado hablar de ellas, pero hacemos el mayor intento que se pueda. Ok. Mencionabas justamente algo que platicamos otra vez de esta parte de la conciencia. Efectivamente, yo no he visto 2, sino 3 acepciones o formas de interpretar la palabra conciencia en el español. Desafortunadamente, pese a la riqueza de su lenguaje, sí nos quedamos cortos respecto, por lo menos al inglés, que es el otro idioma que yo conozco, en estos temas. Como mencionas justamente este tema de la conciencia con C, habla más de este conscience en inglés, que es este tema de ética, moral, etcétera. Tenemos el consciousness, tenemos la conciencia SC, que en inglés sería como awareness, que es decir, hablamos de la percatación, de un estado de vigilia, de algo más neurofisiológico. Y ya tenemos el consciousness, o conciencia, nuevamente se repite la misma palabra, y esta es realmente la pregunta sobre qué es la conciencia, porque la conciencia moral podemos hablar de ella, y la percatación o estado de vigilia podemos hablar de ella a nivel conductual, fisiológico, neurológico, etc. Cuando hablamos de conciencia SC y C mayúscula quizá, es donde se pone particularmente complicado. La mejor alegoría que yo tengo para plantear la conciencia con SC, primero plantearía que justamente parece ser indescriptible. Es de ese tipo, es una palabra en particular. Es como intentar describir el ser. El ser es, hablando lingüísticamente, el ser es la única palabra que se define por sí misma. El ser es, porque si dices el ser es grande, ya no estás hablando del ser, ya estás hablando de otra cosa. Cuando dices el ser es complejo, ya estás hablando de otra cosa. El ser es punto. La conciencia es muy similar. No creo que pueda ser definible. Sin embargo, si tuviera que hacer una alegoría, diría que puedes escribir un libro sobre la conciencia y puedes hacer un dibujo sobre la conciencia. Puedes generar videos e información de la conciencia y tener un constructo informacional muy amplio al respecto de ello. Pero nada de eso te diría qué es la conciencia. Pero la persona que lo dibujó, podríamos llamarle que es el observador, algo de lo que habla Jacobo. Y el dibujo, las letras como tal, serían la conciencia. Es ese sistema... Aquí me voy a arriesgar mucho, pero en la definición, porque creo que va a estar incorrecta. Cualquier definición que podría dar creo que estaría incorrecta. Claro. Pero podría intentarlo plantear como que es el sistema, método o flujo informacional que permite la creación de la realidad y la interacción entre las entidades que lo habitan. Creo que eso sería lo más cercano que podría plantear sobre qué es la conciencia. Okay. Pero, y nuevamente, eso es algo muy importante a reflejar con otros autores. Por eso también la parapsicología de momento se llama parapsicología. Porque podríamos llamarle como concienciología, ¿no? O investigación sobre la conciencia. Pero nuevamente, ¿y qué es la conciencia? ¿Cómo puedes estudiar algo que es indefinible? O que ni siquiera ustedes pueden definir, ¿no? ¿Cómo puedes decir que tu objeto de estudio es algo que ni siquiera puedes definir? Se vuelve completamente ambiguo. Claro. Por eso nos hemos quedado con el término parapsicología, porque sí tenemos objetos de estudio muy definidos, como los planteé hace un momento, ¿no? Y creo que también, hablando de Jacobo, vale la pena mencionar que él también plantea que él habla principalmente sobre la experiencia, no sobre la conciencia, porque él también encontró casi imposible definirla. Habla de tipos de conciencia, orbitales de conciencia, modificadores de la conciencia y de la experiencia y otro conjunto de términos extremadamente valiosos. Pero no habla de la conciencia per se porque esta se vuelve indefinible. Claro. Sí, es complejo, como lo presentas, ¿no? También al final son solamente esfuerzos de poner en palabras y ya en ese ejercicio se pierde mucha información quizá, además. Si me permites una definición adicional, quizá plantearía también algo, intentaría plantear la conciencia como la noción que tiene un ser de sí mismo y su entorno. Si un ser no es consciente de sí, no puede tener ubicación espaciotemporal, no se puede manifestar, y si no tiene noción de su entorno, no puede interactuar con él. Creo que eso es algo como medio requisito para que un ser sea consciente o que pueda manifestarse. Pero nuevamente es otro tipo de aproximación que no es particularmente clara. Sí, no, y al final, volviendo a mi argumento, son palabras que no representan con justicia lo que es la experiencia del concepto. Como creo que Jacobo Greenberg lo habla, ¿no? O sea, la palabra miel
no le hace justicia a la experiencia que es consumir la miel y sentirla en la boca y sentir la dulzura y lo que te genera, ¿no? O sea, una palabra es simplemente una palabra que intenta describir eso, pero jamás será igual al concepto o la experiencia misma. Lo mismo con el sonido, por ejemplo, no existe el sonido es una experiencia. O sea, el sonido no suena. Es simplemente una manera que tenemos para explicar lo que estamos experimentando como seres humanos, pero al final es simplemente eso, es un esfuerzo que hacemos y por eso es que también el estudio del lenguaje a mí me apasiona mucho porque al final el lenguaje mismo crea las realidades que vivimos porque es de la manera en la que podemos traducir estos perceptos y describirlos y en ese ejercicio complejo pues creamos la realidad desde donde yo lo veo. Y me quiero ir a la siguiente pregunta, siguiendo esta línea sobre la conciencia, sobre otro tema que está también muy caliente y que mucha gente argumenta que es en donde uno puede realmente darse cuenta de que la conciencia está ahí. De alguna manera abstraernos y empezar a entender este juego del observador, la conciencia, el cuerpo, los agregados, si hablamos en términos budistas, por ejemplo, y nos podemos empezar a dar cuenta de todas estas cosas, que es la meditación, este vehículo por excelencia para llegar y acceder a esos estados, a esos campos informacionales. Desde tu experiencia y desde lo que has podido analizar, leer, estudiar, ¿qué le hace la meditación a las personas que los hace capaces de observar estas cosas, de poder estar más en corto y en contacto con estas otras dimensiones de la experiencia misma? ¿Qué le hace la meditación a las personas que los acerca a este sentido de conciencia? Es una pregunta complicada, pero me arriesgaría a plantear que cuando estamos en un estado de vigilia, en el día a día, trabajando, quizás haciendo ejercicio, platicando, teniendo una buena charla como aquí estamos platicando, Héctor, es muy sencillo o es lo más natural estar evaluando siempre tu individualidad. Siempre estás centrado en lo que eres, en lo que estás haciendo. Yo estoy pensando en las preguntas que tienes, en las respuestas que te voy a dar, intentando recordar qué es lo que yo he vivido, he intuido. Estoy pensando en la audiencia, ahora. ¿Qué van a estar pensando? Y a ver si están entendiendo esta plática. Locuaz. Siempre estamos embebidos en nosotros mismos. La ventaja de la meditación es que creo que empieza a abrir justamente esa puerta hacia aquello que no necesariamente solo es individualidad, hacia lo transpersonal. Cuando uno empieza un proceso meditativo, o ni siquiera un proceso meditativo, simplemente cuando cierras los ojos. Cuando no te vas a dormir, si estás en una posición incómoda, pero cierras los ojos y no estás escuchando música, estás en silencio, ¿qué empieza a pasar? La mente se aburre. Es como, bueno, ¿y qué voy a comer al rato, no? ¿Y qué estará haciendo mi prima Juanita, no? Empiezas a recorrer simulaciones, empiezas a correr recordatorios, validar información que tenías pendiente de temas, diría yo, banales, hasta que eventualmente o lo resuelves todo, o lo simulas todo, o dejas de ponerle atención en temas ya hablando de meditación. Pero, ¿qué pasa cuando justamente ya corriste todas las simulaciones o resolviste las dudas que tenías o pensaste en aquellos pensamientos que tenías pendientes? O simplemente estás entrenando en una práctica meditativa para no ponerles atención. Empiezas a notar procesos fisiológicos de tu propio ser que usualmente no traes a la conciencia. Empiezas a lidiar con esta percepción de temas inconscientes que, nuevamente, de los cuales no te percatas usualmente, de los cuales no están en tu sistema de vigilia, en tu estado de vigilia. Nuevamente, temas como el control de tu respiración. Empiezas a sentir tu corazón o tu ritmo cardíaco, empiezas a sentir con mayor intensidad, por ejemplo, dónde está tu lengua, ¿no? Eso es algo que pasa luego mucho, es como, ¿en qué posición tengo que ponerla mientras medito, ¿no? Está incómoda, usualmente no siento mi lengua y ahora no sé dónde ponerla, ¿no? Claro. Esto me gustaría apoyarme con lo que yo he leído sobre la meditación autoelusiva de Jacobo, que tiene muchas bases en el Vipassana y demás, pero que creo que tiene una muy buena estructura sobre cómo se va profundizando en temas de meditación. Él plantea en esta meditación autoelusiva justamente cómo primero hay que estar observando estos procesos físicos y fisiológicos, cómo estar percibiendo la posición de nuestras manos, cómo ser consciente de todos nuestros dedos, nuestra lengua, etcétera, la posición de nuestro pecho, quizá el calor de nuestra ropa, etcétera. Y cuando logras tener, no quiero decir en conciencia, pero cuando logras contener esta información o todo este sistema
como un paquete de información. Cuando lo estás viendo, cuando lo estás evaluando todo al mismo tiempo, cuando lo estás observando, ¿qué pasa? Dejas de ser tan individuo y empiezas a alejarte de ese sistema que es tu cuerpo. ¿Y qué pasa después? Empiezas a percibir temas que tienden a ser inconscientes, que usualmente solo salen en terapia, por ejemplo, o en estados de catarsis. Emociones que no tienes resueltos, pensamientos que no quieres atender, o recuerdos que no has querido revisar y que valdría la pena, quizá te darían cierta experiencia, pero empiezan a aparecer. Ese es el punto. No puedes evitar que empiecen a aparecer. Y puedes tratarlos o dejarlos ir, dependiendo de qué tan entrenado o cuál sea el objetivo de tu meditación, creo yo. Pero empiezas a evaluar que no solo eres este sistema físico, fisiológico, sino que también eres un conjunto de pensamientos, sentimientos, emociones. Pero ¿qué pasa cuando logras observarlas también ambas, separadas? Hay más pasos en este tema de meditación autoelusiva, pero sintetizando, cuando logras separarte o observar cuando logras objetizar y observar desde fuera tu corporalidad, tu materia y tus pensamientos, emociones, ¿qué es lo que queda? ¿Quién es quien está observando a tu cuerpo? ¿Quién es quien está observando los pensamientos y emociones a los que no le estás prestando atención? Eso es a lo que Jacobo llama el observador. Y el punto del observador es que puedes sacarlo cada vez más y más y más y más del sistema en el que está involucrado, y no deja de haber nunca un observador. Y a final de cuentas nunca deja de ser consciente de todo aquello que está evaluando, de esta información a la que está teniendo acceso. Y lo que tiende a pasar en estos, y creo que ya regresando al punto de la pregunta, creo que eso es mucho de lo que explica por qué puedes llegar a estados de expansión de la conciencia, o estados alterados de conciencia, no me gusta mucho el nombre, en meditación y en otro tipo con otro tipo de herramientas, llamémosle, que también te ayudan a llegar a este tipo de estados, porque tienes una disolución del ego, tienes un desapego de la individualidad, tienes un alejamiento de la corporalidad y de lo que representa tu yo, y simplemente queda este observador. ¿Y qué pasa? Que el observador entonces puede observar otro lado. Puedes empezar a observar, parecería, la realidad o la manifestación de otros objetos, o incluso otras personas, o de otras entidades incluso. Empiezas a dejar de... resumiendo mi respuesta, lo que creo que pasa con los estados meditativos es que dejas de ser tan individual y puedes volverte transpersonal. Puedes llegar a no solo congeniar con tu cuerpo, sino con los demás. Puedes empezar a llegar a tener estados de conciencia colectiva o incluso de conciencia de unidad. Este tipo de experiencias de unicidad, nirvánicas, etc. O algún punto intermedio donde puedes no necesariamente llegar a ser uno con Dios, pero quizás ser uno con tu pareja o uno con tus mejores amigos que están pasando un buen rato. Creo que esa sería mi respuesta. Ok, excelente. Me encanta cómo lo culminas en este concepto también de la conciencia de unidad, que va hacia mi siguiente pregunta, y es exactamente rescatando este otro camino, ¿no? El de los psicodélicos, el de quizás las otras herramientas, porque no solamente esta, hay muchas, la danza estática, hay muchos... La respiración holotrópica. Sí, respiración holotrópica. Hay muchos caminos para llegar, digamos, a este estado de conciencia, que más que expandido, yo en mi propia experiencia, si es que algo me hace sentido de esta conciencia de unidad, es lo vivido justamente en trances de este tipo. Y aquí mi pregunta va ahora hacia la aplicación, ¿no? La aplicación de todo esto, porque al final aquí estamos hablando, digamos que de un sustento cuasi científico, una explicación racional, lógica de lo que está pasando detrás de la meditación, que otra vez la misma meditación es una palabra que pretende explicar una experiencia, simplemente, que es donde podemos darnos cuenta de todas estas cosas. Ahora, si lo llevamos a un plano un poco más quizá social, ¿por qué sería importante que la gente, o por lo menos algunos actores de nuestras sociedades, pudieran entrar a estos estados de conciencia de unidad, si es el concepto aplica? ¿Cuál sería ahí realmente la aplicación que tú podrías llegar a ver? ¿O qué cambios en tu propio camino has podido experimentar si es que tú practicas meditación o no? ¿O tienes a alguien que hay cerca de ti? ¿Qué le empieza a pasar a las personas que acceden a eso? Que la sociedad debería estar observando como algo valioso y algo que vale la pena persistir e indagar en ese tema. Creo que antes de entrar a temas de, por ejemplo, psicodélicos o de conciencia de unidad,
me remitiría a la primera pregunta. ¿Qué beneficios yo encontraría en la...? ¿Por qué yo le recomendaría meditar a cualquier persona? Ok. Creo que la primera respuesta es, con base en lo que intenté plantear previamente, es que estamos súper embebidos en un sistema donde, por ejemplo, las redes sociales nos absorben muchísimo tiempo. Digo, están diseñados con ese objetivo. Lo que ahora no lo que interesa no es ni siquiera necesariamente tu dinero. Lo que ahora compran estos sistemas es tu atención. Esa es la nueva moneda, tu atención. Estamos embebidos en un sistema donde no dejamos de poder entrar a la introspección. Siempre algo nos está robando la atención. Despertamos y suena el despertador electrónico de nuestro celular. Y luego checamos y revisamos redes sociales, el Instagram, el Facebook, o si no, los correos. O empezamos a preparar el desayuno y vemos un videito de YouTube o el podcast que me gusta, como que está muy bueno, véanlo, mientras desayunan, siempre es válido. Suscríbanse, denle like y todo eso. Denle like y compartir. Y no está mal, no estoy criticando las redes sociales, digo, yo las ocupo muchísimo, ¿no? Pero también hay que entender que son herramientas. Ocuparlas nosotros, no que nos ocupen. Exacto. Ese es como el punto importante. Pero el punto es que vives todo eso, te vas a trabajar, quizá vas al gimnasio, la tele te roba la atención o tu servicio de streaming preferido, y antes de dormir checas el Facebook y te vas a dormir. En ningún momento te detuviste, en ningún momento algo dejó de robarte la atención, en ningún momento te sentaste, cerraste los ojos y dijiste, ¿qué era lo que tenía que pensar? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo puedo resolver este tema que tengo una y otra vez con mi jefe o con mi hermana? Antes de entrar incluso a temas de conciencia, unidad, de expansión de la conciencia, etc., yo creo que uno de los beneficios de la meditación y otras herramientas, incluso como los psicodélicos, es simplemente que te detienen en seco y por la misma propiedad de la experiencia, te ponen a pensar en algo que no... Te ponen a reflexionar. Casi no reflexionamos, solo actuamos. Reaccionamos todo el tiempo. Aprendemos y reaccionamos, aprendemos y reaccionamos. La meditación te permite reflexionar. Es algo que ya casi nunca hacemos. No sé, yo recuerdo de joven, antes de que estuvieran los celulares, las redes sociales, las computadoras, uno se podía aburrir. Yo ya no veo gente que se aburra. La gente está distraída todo el tiempo. Si se aburre, luego tiene con qué entretenerse. Antes por lo menos te podías aburrir y con eso no te quedaba otra más que reflexionar, analizar, pensar y dices, bueno, a ver, pensemos, corramos la simulación de por qué esta plática que tuve quizá con mi hermano o mi hermana salió mal, ¿no? ¿Por qué nos peleamos? Ya no tenemos esa opción. Y más allá de eso, si llegamos ya hablando de estos pasos adicionales de la meditación, otro tipo de herramientas como los psicodélicos, respiración holotrópica, etcétera, te ayudan cuando entiendes también que no solo eres esto, yo, sino que puedes llegar a conectarte con lo demás, implicando que también eres algo igual que los demás. Empieza también a haber mucha empatía, empieza a haber un desarrollo donde no solo yo soy el actor principal de mi historia, sino que todos estamos participando en el mismo cuento. Todos somos el actor principal en su historia, pero recordemos que todos somos actores. No hay ninguno que simplemente sea el fondo. Ninguno somos actores secundarios. O justamente, o todos somos actores secundarios en las historias de todos. Pero ese es el punto, ¿no? Todos somos entidades intentando experimentar y vivir al respecto. No sé, por ejemplo, a mí algo que aprendí, creo yo, con la meditación de este tipo de experiencias fue, no sé, siento que es algo muy banal, pero puede hacer sentido, es cuando cuando estoy manejando y veo que alguien viene súper rápido o me echa las luces o me pita, lo dejo pasar. ¿Por qué? Puede que yo podría pensar, bueno, es que viene muy rápido. No, es que yo vengo a mi velocidad bien. Sí, pero cuando empiezas a ser un poco más empático, cuando dejas de pensar en tanto en tu individualidad y conectándote con los demás, dices, bueno, tú no sabes si esa persona trae una persona embarazada. Tú no sabes si esa persona va a buscar a un familiar que chocó. Tú no sabes si esa persona trae una emergencia súper fuerte, tiene que llegar a una junta laboral que va a definir su carrera. Y tú solo vas manejando al súper, ¿no? O sea, no te cuesta nada hacerte un lado. Y puede que no, puede que solo sea una persona, un tonto, ¿no? Simplemente manejando a lo tonto. Pero no lo sabes. Y si dejamos la meditación, este tipo de experiencias de expansión de la conciencia te ayuda a vislumbrar que no solo se trata de ti, que también se trata de los demás. De acuerdo. Me encanta esta reflexión que nos acabas de regalar y estoy muy agradecido de que está aquí en video porque me encantó cómo lo presentas y totalmente hace sentido porque como lo hablábamos también el otro día, esto resuena más cuando lo relacionamos con algo y ese algo es el bienestar. El no sufrimiento, ¿no? El otro día vino un amigo budista también a este espacio y hablábamos de que el budismo mismo
mira cómo rima, verso sin esfuerzo. El budismo es en relación a cómo reducimos el sufrimiento. No se trata de ser mejores budistas, no se trata de ser mejores seres humanos, se trata de ser, de proporcionar menos sufrimiento para el resto de la gente y para nosotros mismos. De eso se trata. Entonces, a fin de cuentas, como yo percibo todo esto, entender, estudiar la conciencia y todos estos temas súper abstractos, al final, si no nos relacionamos con algo o si no logramos aplicarlos a algo, pues se quedan ahí, no son absolutamente nada. Que evidentemente esto facilita la comprensión para entender los alcances de todo esto y quitarle un poco el velo que también hay por ahí, ¿no? Cuando la gente escucha magia, escucha conciencia, escucha estos temas súper abstractos, dicen, hombre, ¿para qué? Vámonos mejor a hacer dinero. Que eso sí es fácil y eso sí está como en corto, ¿no? Eso es 1 más 1 es igual a 2, no le muevas. Y en estos temas a veces no es así, pero si no lo relacionamos con algo, si no estamos reduciendo el sufrimiento que encontramos nosotros o los demás... ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Exactamente. Entonces, desde ahí está súper interesante. Y ahora, si nos vamos adelantando ya en el programa, y me voy a brincar de esta palabra conciencia, ahora sí, a hablar, vamos a quitar aquí también otro velo que es el de Jacobo Greenberg, ¿no? Ya estuvimos citando aquí varias veces a Jacobo, a varios del trabajo. Pues aquí Ramsés es, no sé si un experto, pero sabe bastante en torno a todo el tema Jacobo Greenberg. Y no solamente a esta persona y lo que su vida haya implicado y cómo se ha desenvuelto, sino a su trabajo, que eso es algo que para mí es súper relevante, ¿no? Realmente hacerle honor a lo que fue Jacobo Greenberg, o es Jacobo Greenberg, pero su trabajo, eso es lo que realmente me gustaría como rescatar aquí. Y quiero empezar este diálogo ya en la segunda hora del programa, básicamente, entendiendo un poco el contexto en el que tú encontraste al trabajo de Jacobo, porque pues yo digo, no sé demasiado, pero recientemente es cuando creo que sufrió un boom, ¿no? Todo este tema. En internet, YouTube, cada vez hay más videos, documentales, gente que está súper interesada en el tema. ¿Tú cómo diste con él? Y voy a ligar esta pregunta a otra, que es ¿por qué crees que ahorita hay tanto interés en la vida de Jacobo Greenberg y en su trabajo? ¿Por qué? ¿O qué tiene la sociedad? ¿Qué le hace falta a la sociedad que está encontrando en la vida y trabajo de Jacobo Greenberg? Entonces esas son las dos preguntas. Yo conocí a Jacobo en una convención. Un colega me platicó, digo, nuevamente, regresando un poquito a la parapsicología, como comenté, hay mucha investigación en el mundo, pero no hay tanta. Al menos aquí en México no, en las sociedades a las que yo pertenezco, no había un parapsicólogo mexicano. Okay. Que hubiera estado padre, digo, tener un mentor en ese sentido. Tuve varios mentores, pero internacionales. Regresando al punto, me dijo, pues qué padre que haya, que tú, mexicano, o que haya un mexicano que esté interesado en estos temas de investigación. Porque el último que vino a presentar o que presentó temas en estas convenciones se llama Jacobo Greenberg. ¿Lo conoces? Y yo, no lo conozco, pero gracias por el dato, lo investigo. Yo a Jacobo lo abordo o lo conozco debido a su investigación científica antes de que sus libros. Yo no sabía que tenía tantas publicaciones de libros, digo. Primero revisé las publicaciones científicas que tenía. Cabe mencionar, muy rigurosas, muy válidas para la época. Hay mucha crítica a su ciencia o a los artículos que publicaba, pero hay que entender también que eso fue en los 90s y 80s, cuando no teníamos tanta tecnología, no había computadoras, o al menos no había sistemas operativos con software que permitiera esto, ¿no? No había internet, dejémoslo ahí. No había internet. Teníamos la enciclopedia en discos, o sea, y ahí no venía psicoquinesia, ni percepción extrasensorial, ni conciencia. Bueno, quizá conciencia sí, pero en otras palabras. Entonces yo lo conozco por sus investigaciones. Posteriormente encuentro un grupo de compañeros que eventualmente dio pie a la creación de este centro que mencionamos, el Centro de Investigación de la Psicología y la Conciencia, y estudiamos mucho sobre su obra. Cabe mencionar, gracias por la flor, pero yo no me consideraría un experto de Jacobo. Creo que he estudiado bastante de su teoría principalmente, porque tiene muchos libros, tiene libros teóricos, tiene investigaciones científicas, tiene novelas incluso, pero toda la serie de chamanes, por ejemplo, que son más reportes de caso. Pero su teoría es lo que a mí particularmente me ha interesado mucho. Entonces no me llamaría un experto, pero lo he leído con muchísimo interés. Okay. Y menciona también de dónde yo lo conozco de la ciencia, porque cabe mencionar algo bien importante. Independientemente de la vida que tuvo, creo que lo más importante de él actualmente es su teoría. Las investigaciones que hizo
han sido replicadas con resultados mixtos y han sido evolucionadas con el paso de los años. Digo, ya van 30 años de su última investigación. Okay. Y han ido avanzando. Y eran buenas investigaciones, pero como investigador, era un buen investigador, pero solo era otro investigador. Al menos desde la parapsicología solo era otro parapsicólogo. Un buen parapsicólogo, pero solo otro más, hay más. Pero cuando hablamos incluso actualmente, 30 años después, de teorías parapsicológicas, teorías sobre la conciencia, no creo que haya... Nuevamente, no conozco tampoco todas, pero conozco varias. El First Eye de James Carpenter, la edición de Información Aumentada de Edmey y de Marwaha, pero la de Jacobo realmente es muy, muy, muy completa. Y es complicado hablar de ella en foros y en videos porque Jacobo tuvo que inventar un nuevo lenguaje o muchas palabras nuevas o nuevos conceptos para poderse explicar, porque cuando hablas de la abstracción y no podemos definirla, tú hablabas hace rato de los lenguajes o de la importancia del lenguaje, concuerdo contigo, si no diferenciamos los tipos de conciencia y cuál es la diferencia entre conciencia y experiencia, y entre conciencia, campo neuronal, hipercampo, conciencia de unidad, etcétera, etcétera, se vuelve muy complicado hablar de intentar explicarla. Y eso es algo que Jacobo le dedicó libros y libros y realmente creo que logró mucho o una teoría muy valiosa, que desafortunadamente solo la conocemos en México o en habla hispana. Esperamos que podamos llevarla también ya a foros internacionales para que se pueda compartir en otros idiomas, principalmente en inglés. Pero es extremadamente valiosa, al menos para la parapsicología. Yo no conozco, yo diría que está dentro de mis top 2 por atribuirle a mi ignorancia que no conozca otra o que se me esté pasando alguna. Pero sí es definitivamente de las mejores teorías que explica el fenómeno de la conciencia y el fenómeno de la experiencia. Ok. Pues otra vez, increíble esta explicación de cómo encuentras a Jacobo. Y respondiendo, por ejemplo, a la segunda pregunta, ¿por qué es importante ahorita Jacobo? Primero, quizá porque está tanto en boga. Digo, creo que definitivamente gracias a los difusores de su obra que han dedicaron muchos años, conozco ahí un par, que realizaron un gran esfuerzo para poder difundir su obra, sus libros. Y gracias justamente al interés de personas como Ida Cuellar con este documental que hizo, a canales como History, que realizó este capítulo a su nombre, ha empezado a regresar a la conciencia colectiva o al menos a la atención de la gente, ¿no? Y creo que la gente lo ha, al menos aquí en México, bueno, y también en muchos países de Latinoamérica, también lo hemos estado viendo, está recibiendo mucho esta información o sí, está recibiendo mucho esta información o la está apreciando. Debido a que yo creo que la mayoría de la gente sí siente, percibe o ha experimentado temas que la ciencia convencional no puede. Okay. Gracias a las redes sociales tenemos un acceso increíble al conocimiento real y también a la ignorancia. Hay una cantidad de desinformación brutal, ¿no? Pero si le preguntas sinceramente a la gente, así en una plática de a dos, ya después de tomar unas copas, estar platicando muy a gusto, casi todos tienen una experiencia que no pueden explicar. Y puede que algunas de ellas sean coincidencia, puede que algunas de ellas sean fenómenos explicables mediante la física convencional, pero que debido a su ignorancia o al contexto, pues ellos no pueden entender, ¿no? Pero la mayoría de la gente sí ha tenido un tipo de estas experiencias anómalas, extraordinarias, excepcionales. Y la gente quiere saber por qué. Quiere saber qué implica, quiere saber por qué a ellos o si eso le pasa a todos. Esto significa que están locos. Y no, la realidad es que no. Pero la gente está muy interesada en cómo un científico mexicano pudo llegar a ciertas conclusiones o experimentos al respecto. Definitivamente su desaparición ha permitido que haya una mayor explotación de su nombre. No pasa lo mismo con otros investigadores que actualmente están vivos y hacen investigación profunda sobre lo mismo, pero no desaparecieron en circunstancias misteriosas, entonces no hay mucha hipótesis o conspiranoia que podría también ayudar chisme, a la difusión. Ajá, exacto, no hay mucho chisme, digamos. Sin embargo, independientemente del por qué, creo que es algo extremadamente valioso que esté pasando, porque ayuda a que la gente sí entienda no solo que hay personas interesadas en estos temas, sino que se puede investigar de manera científica. Hay quienes lo hicieron como él, pero también vale la pena que la gente sepa que hay gente que lo sigue haciendo, que no fue solo una persona, y principalmente que tampoco es tan complicado. Es complejo, pero no es imposible. Creo que la mayoría de las personas pueden volverse investigadores. La mayoría de la gente puede hacer ciencia, simplemente si se pone a escribir aquellos procedimientos que están modificando.
es importante que la gente sepa que está en las manos de cada uno de nosotros hacerlo por nosotros mismos. Y si no podemos hacer ciencia, empezar a experimentarlo, trabajar con la meditación, con métodos de expansión de la conciencia, algo que nos ayude a vivirlo. Regresando quizá un momento a una pregunta anterior tuya, preguntabas, o cuando hablamos de los escépticos o de las mayores críticas, a una persona le puedes presentar la mayor cantidad de datos que puedas, volúmenes y libros y artículos de evidencia, pero nada de eso va a valer tanto como tener la experiencia misma. Si una persona tiene esta experiencia propia de expansión de la conciencia, o una experiencia telepática, o psicokinética, etc., los datos no hacen falta, y yo recomendaría siempre vayan a los datos, pero si no, simplemente refuerza que hay algo más ahí. Y eso es importante para la gente. Ok. Pues otra vez, wow, me encantó cómo lo desmenuzas y cómo describes por ahí un poco de esto, ¿no? De la inquietud que está satisfaciendo esta información o la teoría que plantea Jacobo Greenberg para explicar la experiencia, para explicar cómo está formulado todo, y como lo dices, a fin de cuentas es una teoría que pues hay mucha investigación de por medio y mucho trabajo ya se está haciendo en paralelo. También entender que Jacobo Greenberg no es el único, quizás sí todo lo que conlleva lo hace, también ya es como prácticamente un nombre de culto, ¿no? O sea, hay todo un culto en torno a este nombre, pero si somos honestos, si somos francos, hay mucha gente ya estudiando estos fenómenos, hay mucha gente también haciendo ciencia en torno a esto, y también conviene, si es que están interesados, pues voltear a ver a todos lados, no nomás quedarse con un santo, ¿no? Sí, no santificar su nombre. Y nuevamente, estoy completamente de acuerdo con lo que planteas, pero igual recordando, o sea, al César lo que es del César. Yo sinceramente no conozco una mejor teoría de la explicación de la conciencia que de él. Pero como dices, hay muchos otros investigadores, o sea, si a la gente le interesa tanto, apoyémoslos. No es como que haya mucho fondeo, digo, no, si no es aceptado por la ciencia convencional, no hay trabajos, hay muy poca gente que le pagan por hacer este tipo de investigaciones. La mayoría simplemente lo hace por pasión o por convicción. No necesariamente, pero si pueden apoyar con el fondeo, para proporcionar donaciones, para conseguir mejores equipos, conseguir más gente, etcétera, estos fenómenos o el estudio de estos fenómenos va a avanzar mucho más rápido. Claro. Ahí me voy a esa pregunta, porque sé que hay mucha gente ya interesándose, leyendo, compartiendo, que bueno, eso ya es una gran aportación, ¿no? Ante toda la causa de que implica Jacobo Greenberg, pero viniendo de alguien que está dentro de la investigación a todo su trabajo, ¿qué puede hacer la gente que está allá afuera? Ya dijiste también donaciones. Pero ¿qué más? ¿Qué investigaciones están ocurriendo aquí en México? ¿Cómo se pueden acercar? Y aquí te doy un poco de pie a que nos hables un poquito acerca del Centro de Investigación de Sinergia y Conciencia, para que nos digas quizá cómo pueden acercarse, de qué va, cuál es, digamos, que la punta de la lanza de esta organización, y que nos cuentes un poquito de la misión, no en términos misión, visión, valores, sino qué es lo que pretende esta organización. Como comenté hace rato, digo, el centro nace de un conjunto de personas, la mayoría profesionales, tenemos doctores con doctorado, médicos de hecho lo tenemos, pero no tenemos miembros que sean médicos, pero sí personas que están haciendo doctorado, maestrías, etcétera. Profesionales muy interesados, pero igual, por ejemplo, tenemos un ingeniero que es budista, tenemos una profesora que es certificada en visión extraocular, que actualmente está trabajando en un método para mejorar esto y poderlo compartir en línea, por ejemplo. Pero son personas muy estudiosas de este tipo de temas, con la base científica, o siempre intentando respaldar no solo sobre la experiencia, sino también sobre lo que se conoce. Okay. Y con base en este grupo de expertos, este grupo de personas, se creó este centro. El Centro de la Investigación de la Sinergia y la Conciencia, el CISC, tiene principalmente 3 nodos. El nodo de investigación, del cual yo soy investigador en jefe, de la Unidad Parapsicológica de Investigación, Difusión y Enseñanza, donde nos dedicamos vana y puramente a hacer investigación. Tenemos varias investigaciones en curso. Bueno, de hecho acaban de acabar ahorita 2 de experiencias de muerte compartida, un experimento en conjunto, más bien una investigación en conjunto con la Universidad de Padova, en Italia, una investigación documental sobre experiencias cercanas a la muerte en toda Latinoamérica. Tenemos el estudio de un caso muy interesante sobre aportes, sobre a una persona de más de 50 años que desde hace 5 años le aparecen monedas de la nada. Por ponerlo en palabras vanas, digo, es la realidad, le caen monedas.
tenemos varios videos, digo, ojalá podamos compartir uno contigo, quizá. Lo vamos a poner en la descripción, ahí van a encontrar el link para que vean. Yo ya lo vi y está espectacular. Gracias. Digo, para que también sepan que no, bueno, para que puedan también ver un poco ellos, ¿no? Obviamente cada uno de estos videos está grabado 30 minutos antes, 15 minutos después, con una instalación de cámaras que nosotros hicimos en la misma casa. Ya llevaba una grabación durante 8 meses. Es una investigación muy interesante. Tenemos una replicación del potencial transferido en un hospital privado, un hospital muy grande aquí en la Ciudad de México. Creo que no podemos decir el nombre de momento, pero estamos llevando a cabo esa replicación. Una replicación sobre estos experimentos de presentimiento que comentamos hace rato y varios nuevos proyectos que tenemos en puerta en este tema de investigación. Está otro nodo, que es el seminario estudio, donde nos enfocamos justamente a la lectura de los libros de Jacobo, pero también en conjunto con un diálogo intertextual con otros autores, con David Chalmers, con Dean Radin, la parte científica, con Stanley Krippner, con Bernard Kastrup en cuanto a la parte filosófica, etc. No solo es leer a Jacobo, sino saber también qué otros autores están hablando de lo mismo y qué opinan para tener diferentes abordajes, ¿no? Porque nuevamente no se trata de hacer un culto. Claro. Jacobo fue un genio, realmente fue un genio, pero ni Albert Einstein tenía toda la verdad, ¿no? Él se equivocó completamente en la física cuántica. Voy a hacer un paréntesis muy rápido. Adelante. No me acuerdo quién habla acerca en inglés me acuerdo de la frase que es Fear the One Man Book, que es ten miedo del hombre de un libro. Y justamente esto es lo que no queremos hacer. Digo, hablando de que Jacobo Greenberg tiene casi 50 libros, pero también no nomás podemos centrar nuestra atención en un solo autor, ¿no? Exactamente. Y finalmente, el área de desarrollo del potencial humano, donde estamos generando cursos para que los miembros del centro puedan desarrollar sus capacidades transpersonales, sus habilidades psíquicas. Estamos ahorita planteando un curso sobre meditación con no necesariamente la implementación de la meditación autoelusiva, pero que tenga esas bases, junto con Vipassana y Mindfulness. Y un grupo que trata de visión directa, es una modificación de la visión extraocular. Y también ahorita se está trabajando con un grupo de visión remota. La idea es justamente poder proveer, mediante profesores expertos en cada uno de estos temas, no solo que vivan la experiencia de un estado, una manifestación psíquica o de expansión de la conciencia, sino que también estas experiencias sean sustentadas bajo métodos científicos. Que ocupemos esta herramienta para darle validez y proveer resultados valiosos. No porque otras prácticas no funcionen, pero sí creemos que es muy difícil descartar fraudes o prácticas o malas praxis solo con leer o enseñar, etcétera. Por eso está buena la ciencia. Es una excelente herramienta para ver las cosas. Y como platicamos al inicio, si es científico, no tiene problema de ser criticado, porque va a dar los mismos resultados. Ese es uno de los pilares de la ciencia, la replicabilidad, ¿no? Y digo, quizá aquí también comentando al respecto, digo, apoyando no solo a este centro, digo, hay otros laboratorios internacionales, hay otros grupos de personas estudiadas en estos temas, asociaciones internacionales. Poder apoyarlas a ellos con financiamiento, sí, pero también con participación y el entendimiento de lo que se está publicando, lo que se está generando, ayuda mucho. No caer en la ignorancia, no caer, justamente regresando a la pregunta de qué puede hacer la gente. Sí, siempre puedo apoyar estos lugares, pero yo recomendaría que se sigan documentando y creo que lo reduciría mucho a lo que tú acabas de comentar. No se queden con un libro, no se queden con un autor, no se queden con un mesías o con un profeta. Investiguen, rétense, lean más y lean las críticas respecto a lo que les interesa, porque eso va a validar si lo que a ustedes les interesa tiene sentido y tiene sustento o se cae con cierto argumento. Claro. Sí, justo hacer mucho énfasis en la crítica. Y la crítica no es ataque, no es sinónimo, al contrario. La crítica es necesaria para poder construir el conocimiento. Es la contraposición de argumentos lo que nos lleva a elevar un poquito esta sabiduría o el conocimiento, y que a fin de cuentas eso es lo que buscamos, ¿no? Nada más que todo el mundo, como siempre lo digo aquí, con la gente que está en temas de conciencia, que nos gusta, nos apasionan estos temas, normalmente caemos en el aplauso, ¿no? Nos estamos aplaudiendo unos a otros y solo nos estamos dando cuerda para seguir haciendo
lo que hacemos, pero no hay realmente un contrapeso. Por ejemplo, este espacio se trata mucho de psicodélicos, de medicinas alternativas y demás, y la gente entusiasta de estos temas aplaude los temas, pero ¿en qué momento estamos contrastando esto con una visión, no sé, un poco más conservadora, católica, que tiene pues todo un punto de vista muy válido también en torno a estos temas? Y eso es lo valioso, ¿no? Poder contrastar tanto lo que nosotros pensamos como lo que otros autores piensan de lo que nuestros autores favoritos piensan. Entonces, esto es un ejercicio muy interesante. Y aquí, para salirnos del tema de Jacobo Greenberg y empezar a la línea final del programa, que por cierto me ha encantado esta edición de esta charla, me ha gustado muchísimo, vamos a hacer esto de leer esta frase que ya te había compartido yo, y ahora sí la vamos a desmenuzar. Ahora sí tenemos tiempo para desmenuzar un poquito, y esto es una frase de un libro que se llama La creación de la experiencia, que es uno de los tantos libros de Jacobo Greenberg y que es uno de los que he podido yo leer. Y esta frase simplemente creo que ilustra más o menos cómo comunica las ideas que él tiene, obviamente dando también sustento. No se queda solamente en la poesía, sino que de alguna forma la poesía es algo que utiliza para ilustrar de lo que está hablando y poder acceder a mentes quizá no tan enteradas de su teoría completa, ¿no? Entonces, esta frase dice así, la voy a leer toda completa y luego nos vamos a ir por partes para que podamos interpretarla y ver qué entendemos tanto tú como yo. Y esta frase dice, el cerebro es un modelo de conciencia y del universo. El modelo refleja en su interior diferentes niveles de la realidad que representa y focaliza dichos niveles en la experiencia humana. Entonces, empezando por esta frase, mi querido Ramsés, ahí te va. El cerebro es un modelo de conciencia y del universo. ¿Qué entiendes tú con esa pequeña frasecita? Creo que aquí hay que retomar uno de los puntos principales de Jacobo, uno de los términos principales, que es la latiz. Esta matriz informacional de completa simetría y coherencia. Es básicamente, lo podemos visualizar básicamente como un plano, donde las modificaciones de este plano es lo que nosotros percibimos como la realidad. Creo que en este punto, cuando Jacobo se refiere a que el cerebro es un modelo del mismo universo, un reflejo de la conciencia, nos habla de cómo cada uno de estos puntos de esta latiz contiene la información del todo, aunque no necesariamente siempre es accesible, que es nuevamente, creo yo, por donde entran temas justamente de percepción extrasensorial, por ejemplo. Pero la latiz sí tiene un reflejo con cada uno de sus otros puntos. Y el cerebro simplemente es una manifestación de lo mismo. Es una copia en chiquito de ese modelo del universo. Es reflejar que en el cerebro humano existe la potencialidad de conectarse con cada uno de los otros puntos de esta matriz informacional o de cada uno de los otros puntos del universo, por plantearlo en algo más espacio-temporal. Claro, yo sí lo tiro quizá un poco más hacia el centro o hacia el núcleo. Me hace mucho sentido esto pensando en que estamos hechos, digamos que a imagen y semejanza del mismo átomo. Uh-huh. Y tenemos exactamente el mismo comportamiento, buscamos el polo opuesto, tenemos muchas cosas que suceden que están, y digo, aquí me puedo estar equivocando y diciendo alguna barbaridad, pero al final el comportamiento es el mismo en cualquiera de estos niveles de la realidad. Entonces, si logramos entender al universo o logramos entender en un plano cuántico, podemos llegar a las mismas respuestas porque todo está hecho, digamos que a escala, y en este caso es tanto el cerebro con la conciencia y el universo. Sí, y creo que aquí regresamos a un punto que habías mencionado previamente, por ejemplo, como esta, creo que es ley o principio del hermetismo, de cómo es arriba es abajo, ¿no? Pero también lo menciona Jacobo. Creo que en uno de los libros de psicofisiología de la conciencia, uno de los 3 tomos, que es como, digamos, el libro de la creación de la experiencia pero expandida, o los 3 libros en los cuales se basó ese, voy a dar un pasito atrás. Jacobo ocupa un término que es el campo neuronal, que es algo como muy humano, pero posteriormente también habla de un campo neuronal planetario. Y justamente cuando habla de esto, él también habla de este punto de cómo se empieza a replicar lo que es abajo en el siguiente nivel, mucho más arriba, y cómo parece que justamente él estuviera dando un guiño, o quizá incluso la razón, a este principio de sincronía entre escalabilidad, llamémosle. Y efectivamente parecería que en esta línea plantea eso mismo, que el cerebro simplemente es una copia en chiquito quizá del universo. Quizá el universo es una manifestación
en chiquito o solo una permutación de la conciencia, etcétera, ¿no? Claro. Me encanta esta dinámica. Y la siguiente de esta frase, que también quizás es un poco la explicación que nos acabas de compartir, y este discurso va hacia allá, pero al final habla algo, ¿no? El modelo refleja en su interior diferentes niveles de la realidad que representa, ¿no? Hablamos ya de diferentes niveles, y focaliza dichos niveles en la experiencia humana. Que ese es el punto principal, digo, nuevamente Jacobo, obviamente durante todo el tiempo de su discurso teórico habla de la conciencia, pero nunca la describe porque él plantea que es indescriptible, pero él habla mucho de la experiencia, de cómo es completamente diferente entre humano y probablemente de entidad y entidad, pero justamente esta manifestación a diversos niveles de escalabilidad termina siendo algo muy individual porque la experiencia es completamente subjetiva. No vamos a vivir. Tú hace rato mencionabas el tema de la miel. Él habla mucho de o menciona mucho esta rojez del rojo. Y cómo esto es completamente subjetivo para los demás, a pesar de que estemos de acuerdo en que es rojo. Aquí quiero hacer quizá un pequeño comentario, una pequeña anécdota. Hace como 2 años mi familia y yo descubrimos que mi papá es daltónico. Ok. Pero durante los 30 años que yo lo conocí, él y yo veíamos algo y ambos estábamos de acuerdo que era rojo. Pero fisiológicamente nos damos cuenta que él no veía ese color. O sea, médica y fisiológicamente no estaba no estaba percibiendo lo mismo que nosotros. Y sin embargo la experiencia era similar. Pero la experiencia entonces es completamente distinta. Porque a pesar de que tú y yo creamos que estamos hablando lo mismo, creamos que estamos viendo el mismo vaso, lo vemos probablemente completamente diferente. No necesariamente porque tenemos alguna alteración visual como la tiene mi papá. Salud, papá. Sino por que la experiencia es tan subjetiva, la codificación de la información es tan variable dependiendo del sistema al que entra, que es imposible que la experiencia sea la misma. Creo que también eso refleja o al menos a mí en lo particular, personalmente, sin sustento científico, me da pie o me ayuda a reflexionar sobre esta creencia de que somos el mismo ser experimentándose de diferente manera. Tiene coherencia. Si la idea es que el ser se experimente de diferente manera y todos seamos manifestaciones de lo mismo, todos deberíamos de experimentar cosas de diferente manera. Así se crea más aprendizaje. Así el ser en su atemporalidad, espacialidad, lo que sea, puede concebir más información, puede recorrer diferentes caminos, a pesar de que estén viendo la misma cosa. Claro. Sí, a mí esta parte de cómo el modelo focaliza sus niveles en la experiencia humana también me hace pensar que todo lo que experimentamos es, digamos, también una representación de este mismo modelo. Entonces, todas las dimensiones que ocupa nuestro propio campo experiencial también son una representación de este modelo, ¿no? Y ahí hablamos, por ejemplo, el tema del amor, el tema del miedo, las diferentes emociones, sentimientos. Eso también es una manera en la que este modelo se está expresando y se está focalizando en la experiencia humana. Es lo que yo entiendo también, otra vez una opinión muy personal y cómo yo lo interpreto, pero me encanta dialogar de estos temas y me encanta, obviamente esto es una frase, ¿sabes? Son 2 renglones, de esto está lleno. Obviamente unas cosas te hacen sentido. Yo cuando lo leí, yo no soy ningún experto y le platicaba a Ramsés que a mí me abrumó a varios ratos este libro. Yo como lo hice habían cosas que yo no entendía y yo simplemente seguía leyendo porque no te puedes detener, o bueno, si eres simplemente un lector que lo está haciendo desde la afición, no te puedes detener en cada cosa que no entiendes porque nunca lo acabas. No, hay varios libros de él que te perderías mucho tiempo por oración. Hay oraciones, como tú lo planteas, en 2 líneas. Hay demasiada información comprimida. Exacto. Algo que me gustaría igual complementar, particularmente sobre el punto de la focalización, y creo que eso también es importante, es que no solo somos experimentadores, no solo somos receptores de la manifestación del universo, sino que como mismos reflejos de esta conciencia, nosotros estamos, al momento de focalizar nuestra atención en algo, estamos embebiendo esa porción de la realidad con nuestra propia conciencia, con nuestra propia experiencia. Nosotros no solo somos actores pasivos, receptivos dentro de la realidad. Cuando Jacobo habla de esta focalización, habla de cómo todos somos participantes activos de una creación colectiva, probablemente democrática, claro, de la realidad. Hay un poquito de todos nosotros cada vez que vemos la otredad o cada vez que percibimos la otredad. Claro.
Sí, esto me remite también al tema del observador y la conciencia, ¿no? El diálogo que existen entre estas y el ejemplo que dimos la vez pasada, o la cita textual no la tengo, pero es como la conciencia no necesita al observador para existir, es independiente, pero sí lo necesita para desarrollarse a sí misma. Y entendiendo que estos dos conceptos, tanto el observador como la conciencia, son conceptos indefinibles, ¿no? Y ahora, si nos vamos ya saliendo, porque quiero yo entrar a un plano un poco más personal también, ya saliéndonos quizá de lo que dijo Jacobo Greenberg, que bueno, amigos, si no les ha fascinado hasta este momento todo lo que llevamos hablando, yo no sé qué han estado viendo, pero yo estoy súper entretenido en esta plática. Y me quiero ir a este plano un poco más personal también para entender toda esta información que se ve que dominas y conoces muy bien, ¿qué le hace a un ser humano e individuo? Y para esto quiero hacer algunas preguntas como más de índole personal, de creencias, ya saliéndonos un poco de la ciencia y que te perdonen tus colegas científicos porque vas a hablar de lo que piensas y de lo que crees, pero me interesa mucho entender cuál es tu percepción de la palabra espiritualidad. ¿Qué percibes que esto es? ¿Cómo la defines? ¿Y cómo la vives? También, que eso es muy interesante porque inherentemente todos estos temas llevan a uno a entender o a aceptar que uno no puede entenderlo todo y que hay algo más. Y desde la ciencia, decir, hay algo que me rebasa porque solo soy un humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo desde ahí vivo mi espiritualidad. Y creo que esto te lleva hacia allá, a entender que hay algo más que no podemos entender. Y esto no tiene por qué ser un señor de barba así que esté moviendo los hilos, para nada, ¿no? Para nada. El que quiera creer eso, adelante. Pero me interesa mucho entender hasta dónde te ha llevado en el plano espiritual, qué quiere decir para ti la espiritualidad y cómo la vives. Es una pregunta complicada. Digo, creo que en general hemos tenido varias preguntas complicadas, ¿no? Pero claro. Saliéndonos un poco de la ciencia para entrar a este punto, no sé si sea más sencillo o más complicado de responder. Para mí, la espiritualidad es Para mí, mi espiritualidad es un sistema de creencias sobre las cuales algunas tienen sustento científico, todas tienen sustento experiencial y muchas solo son deseos y probablemente promesas autocumplidas. Yo como he percibido el momento en el que yo pasé de ser, por ejemplo, ateo, agnóstico, y luego a una persona espiritual no religiosa, fue debido justamente a estas experiencias, a estas experiencias de expansión de la conciencia donde pude percibir, o yo experimenté, el ser solo una gota en un mar, el ser simplemente una manifestación del ser, el ser una célula o una molécula de un sistema mucho, mucho más complicado y mucho más importante en colectivo que la suma de sus partes. Es entender que nuevamente que no eres el actor de tu propia historia, sino que todos tienen su propia historia y todas las formas deberían de ser respetables, desde la piedra hasta un catedrático iluminado, etc. Independientemente de mi formación como científico, no sé, por ejemplo, quizá la evidencia más clara, creo yo, podría ser mi collar. Esto a mi percepción es el reflejo que yo tengo de mi espiritualidad, de el entendimiento que tengo, o la percepción más bien, más que entendimiento que tengo, sobre la dualidad, sobre el compromiso entre luz y oscuridad, entre el equilibrio y la pasión, entre la esencia y la colectividad, y entre la individualidad y la totalidad. Esa danza, esa armonía, creo que es lo que yo podría describir un poco como mi espiritualidad. Pues me deja sin palabras, Ramses, me deja sin palabras porque me encanta esa conjunción de conceptos que veo por ahí que tiene un yin yang, que tienes como varios elementos, ¿no? Algunos cuarzos, y me intriga mucho también en esta parte como profundizar un poquito y hasta donde nos quieras compartir, porque obviamente esto es algo personal, pero ¿cómo percibes tú esta palabra que a lo mejor a veces lleva de la mano al concepto de espiritualidad y que es la palabra de Dios? ¿Cómo lo interpretas? ¿Qué es para ti? Porque bueno, quizá podría ser algo como la conciencia, el todo, la unidad. No sé cómo lo interpretas tú, si es que no lo has explicado y si ya lo explicaste en todo esto y solamente es reforzar lo que acabas de compartir, pues adelante. Mi percepción de lo que podría yo interpretar como Dios o como cosmos o como etcétera,
creo que la palabra más correcta para escribirlo es ser. Es el ser. Lo cual nos ayuda también a reflejar un poquito cómo todos somos a imagen y semejanza, porque todos somos seres. Y creo que este ser es el observador fundamental. Y creo que las acciones de este ser serían un poco como la conciencia. También es muy divertido pensar en el término como de la nada, pero ahí es antónimo de lo otro. Pero creo que a nivel semántico es muy útil esa palabra, el ser, porque nuevamente es aquello que es indefinible y solo es definible por sí mismo, porque el ser solo es y ya. Creo que es lo que podría decir como de lo que creo que es Dios. Yo no creo que Dios o que este ser nos esté escuchando todo el tiempo. Creo que nos ha dado, creo que al ser imagen y semejanza de ello, simplemente al ser seres, al ser entidades, tenemos las herramientas para ser nuevamente copartícipes y co-creadores de nuestra propia realidad. No siento que sea una entidad barbona que nos esté evaluando. No creo que sea algo de juicios. Creo que al ser todas manifestaciones de lo mismo, simplemente somos mecanismos o formas o entes que permiten toda la experimentación en todas las líneas temporales sobre lo que el ser, cuando explotó y creó el Big Bang, se le ocurrió que podría crear. Ok, pues nada que agregar ante eso, me encanta esa explicación. Me dejas con las pupilas rebotando. Quizá voy a tener que ir al oftalmólogo saliendo de aquí para que me revise los ojos porque los traigo botando de arriba abajo. Me encanta lo que compartes. ¿Me permitirías dale. compartir quizá una fábula que alguna vez percibí alguna vez cuando fui a Oaxaca? Que es uno de mis estados favoritos. Si alguien te viendo de Oaxaca, qué hermoso estado. Saludos a Oaxaca. Saludos a Oaxaca. Y es una fábula que tiene que ver con esta parte del ser, que es que cuando el ser tomó conciencia, o se dio cuenta que era, intentó moverse y no se pudo mover, porque el movimiento es una relación espacial entre algo y el otro, y como solo él era, no había nada con que compararse. E intentó crecer, aumentar su tamaño y luego hacerse chiquito, pero no pudo, porque aunque lo hiciera, no tenía con qué compararse, y nuevamente el tamaño es una comparación entre una cosa y otra. No había una otredad con que reflejarse. E intentó dejar que pasara el tiempo, pero no pasó nada, porque solo él era. Y no pasaba nada. Así que se sintió triste. Y ideó, y pensó, y reflexionó sobre la mejor manera de cómo experimentar aquello que quería experimentar, siendo una entidad que podía todo, y que podía lograrlo todo a través de la conciencia, pero siendo solo la única entidad con conciencia, ¿qué podía hacer para que pudiera experimentar la mayor cantidad de cosas? Y el primer paso justamente fue crear a alguien como él, otro ser. En esa distribución de la otredad, obviamente pierde cierta capacidad porque ya no es el único partícipe co-creador de la realidad, ya hay dos. Pero quizás citando algún libro, vio que eso era bueno y explotó masivamente, probablemente en el Big Bang, y decidió experimentarse a través de todas las entidades que estuvieran involucradas en ese sistema, a través de la multitud e infinitud de líneas temporales, conseguir experimentarse todo ello de la soledad que tuvo en un inicio, de la soledad que era ser solo uno. Ok, wow, me encanta esa fábula y es fascinante, ¿no? Como la cosa quizá más parecida a este Dios, si es que existe, es quizá la nada o el silencio. Está muy cerca. Y en el momento en el que tratamos de describir la nada, entonces ya lo estamos reduciendo a una descripción, entonces pierde todo el sentido. Lo mismo que hablas con el ser. El ser es una actividad permanente y constantemente cambiante y no se puede atrapar, no se puede delimitar. Y es simplemente a través del arte y de las fábulas y de la poesía y del cine, de la fotografía, que nos podemos acercar a representar lo que esto es, ¿no? Y volviendo a la frase de Jacobo Greenberg, con esto mismo diría que al final, pues si es que existe este Dios o esta cosa, no sé, esta entidad o como lo queramos delimitar, pero pues simplemente es un nivel superior, es un nivel, no sé si superior o más nuclear, no lo sé, pero es otro nivel que tiene los mismos padecimientos probablemente que nosotros, enfrenta también la soledad a lo mejor. Y ahí el otro día yo estaba tripeando
Y sí, ahí te va un pequeño trip que tuve yo en torno a este tema de si es que Dios o esta entidad superior tiene conciencia, o la conciencia misma, podríamos identificarla como este Dios o esta entidad. Pues pienso yo en la inconsciencia, en dónde está ausente. Porque si hablamos de unidad, entonces ya esta dualidad no existe, ¿no? Pero si hablamos de que todavía existiera en este universo dual en el que existe la conciencia y la inconsciencia, pues ¿qué escapa a la conciencia? Y entonces me puse a pensar si es que hay un hoyo negro, digamos, por ejemplo, los hoyos negros, que son esta ente ahí, creo que un poco incomprendida, pues quizá eso es exactamente lo que está escapando a la conciencia del todo. Es parte de la inconsciencia de esta conciencia. No lo sé, no sé si esto te resonó, Sí, no. Digo, nuevamente aquí ya estamos escapando cualquier tipo de pensamiento, o bueno, de comprobación científica. De acuerdo. Pero si justificamos alguien podría criticar, oye, comentaron hace un momento que la conciencia es el fundamento y subestrato de todo, ¿no? Ajá. Incluyendo los hoyos negros, ok. Y ahí no hay energía, bueno, la energía no puede escapar, pero supongamos que no se puede acceder a esos puntos. ¿Eso qué tiene que ver con la conciencia? Y quizá tienes razón. Digo, es por lo que falta hacer más investigaciones, por lo que falta presionar sobre esos puntos para llegar a ese conocimiento. Pero quién sabe, capaz que efectivamente los hoyos negros son simplemente esta inconsciencia del ser, o un punto donde la conciencia no puede afectar. Por ejemplo, hablamos de que la conciencia, o hay un punto particular sobre las investigaciones que conocemos, y es que los fenómenos de la conciencia parecen no tener limitaciones sobre el tiempo y el espacio. Por eso no parecen atender temas de energía, sino de modificaciones de la información. Pero si esto es cierto, y por ejemplo, temas como la visión remota efectivamente funcionan y puedes percibir algo del otro lado del planeta, puedes percibir esta información a una velocidad más rápida que la de la luz, puedes percibir la información que hay en un hoyo negro. ¿La conciencia puede llegar ahí? Porque la luz no puede escapar de ahí. Después del horizonte del límite del hoyo negro, ¿no? Pero la información puede llegar ahí, la conciencia se puede manifestar ahí. Podemos obtener información a través de este tipo de métodos, a través de ello. No sé, son respuestas que deben de estar ahí, o sea, son preguntas que debemos de hacernos. Y no tengo la menor idea. Diría que obviamente, como planteamos, estamos muy en pañales todavía para llegar a ese punto. Pero son preguntas que deberíamos de intentar apuntar a responder. Porque no solo son locuras, no solo son debrayes momentáneos. Deben de tener si efectivamente son ciertos, deben de tener bases. Y ojalá lleguemos a ello. No sé si nos toca vivirlo, pero ojalá, claro. Me encantaría que pudiéramos llegar a ello. Sí, no, eso es esta máxima, ¿no? De que no hay casualidades y que al final todo es parte de esta ecuación maestra y que simplemente nosotros podemos encontrar y descubrir, pero entender cachitos muy particulares de esta ecuación. Pero a fin de cuentas todo va en función de estas leyes que aplican al universo de la mente, del todo, ¿no? Entonces es fascinante y aquí me encanta cómo lo cierras en torno a la importancia de seguir formulando estas hipótesis desde la filosofía, que a fin de cuentas es lo que empuja, ¿no? Ahí no hay límites. Quizás si estuviéramos limitando la filosofía en torno a las herramientas que tenemos para crear ciencia, pues seguiríamos pensando en cosas muy básicas, ¿no? Pero gracias a que esto no tiene límites, podemos tirar postulados, esos no cuestan, para eso no se necesitan fondeo, y entonces pues es la invitación a que toda la gente se siga inquietando por la filosofía, por tirar de brayes, por anotarlos y grabarlos y compartirlos, porque muchas cosas se quedan simplemente en temas de sobremesa. Por ejemplo, esto es un espacio muy personal que yo podría estar ahorita invitándote a tomar una cerveza y cotorrear y no pasar nada, o grabar esto y al final compartirlo y quizá en 100 años lo ve alguien y le hace sentido y ya hay herramientas para... No lo sé. Entonces es un poco la invitación, ¿no? Para seguir formulando esto. Y ya para cerrar ahora con este tema de la espiritualidad y pasándonos ahora sí a las últimas preguntas de este espacio, que repito, me ha fascinado. Quiero preguntarte nada más, ¿por qué crees, y otra vez volviendo a la crítica un poco más social, ¿por qué crees que es importante que la gente, el ciudadano común y corriente como tú y como yo, tengamos una formulación filosófica y con una conclusión filosófica en torno a nuestra espiritualidad? ¿Cuál es la relevancia de que la gente en la sociedad no olvide estos conceptos que a veces tienen muy relacionado con la religión? Y la religión, lastimosamente, pues ya se trata de instituciones y es una cuestión más política que otra cosa.
Pero si hablamos de espiritualidad, ¿por qué es importante que la gente tenga estas conclusiones filosóficas? Que como dijo, no me acuerdo quién, soy malísimo para los autores, pero hablaba de, creo que fue Nietzsche, que decía que la gente, mucha gente no necesita, no fue Nietzsche, olvídenlo, no me citen en quién fue, pero que los enfermos psiquiátricos, la mayoría no necesitan medicina, necesitan conclusiones filosóficas. Ese es el postulado. ¿Por qué la gente debería de concluir en cuanto a la espiritualidad, mi querido Ramsés? Creo que platicamos un poco de ello cuando hablamos de los temas de conciencia de unidad o conciencia colectiva. Creo que más allá de poder tener una experiencia que nos ilumine sobre la esencia del universo o sobre la cosmología particular que en ese momento simbólicamente se nos haya presentado, entender o tener experiencias o conocimientos, nuevamente también por eso hacemos ciencia al respecto de ello, que hablen o que nos ejemplifiquen la unificación o la capacidad que tenemos de colectivamente vivir en un mismo espacio, resolvería muchos temas. Digo, estamos en pleno siglo XXI y seguimos teniendo problemas de racismo, de homofobia, de críticas y discriminaciones verdaderamente, creo que la palabra es tonta, no sé si... Irrisorias. No tiene sentido. No tiene nada de eso sentido. Por ejemplo, el racismo que es más allá de la discriminación al otro, simplemente porque estaban más pegados al Ecuador que no. O sea, la gente que tiene mayor pigmentación en la piel es porque tenían que tener una defensa mucho mayor a los rayos solares. Son las personas que viven más cerca del Ecuador. Las personas que viven en los polos sur y norte tienden a tener una pigmentación mucho menos acervada. Simplemente es por geografía. Estamos discriminando gente por geografía. Y nuevamente tener este tipo de experiencias que nos ayudan a entender la comunión entre todos o la manifestación de todos como una misma esencia o la capacidad de unificarnos en una misma conciencia para provocar un cambio válido, más que válido, valioso en la sociedad, nos ayudaría mucho a avanzar hacia adelante. Creo que la espiritualidad es muy útil en el sentido no necesariamente para guiarnos ética y moralmente, sino nuevamente para darnos cuenta que ni somos el actor principal de la realidad, ni podemos generar cambios solos. Si la realidad es una creación democrática, necesitamos estar de acuerdo entre todos para generar un cambio verdadero, si es que queremos seguir avanzando como humanidad, porque tenemos un montón de herramientas para hacernos pedacitos. Si queremos que eso se mantenga en estabilidad, necesitamos evolucionar a través de la empatía, a través de la conexión, a través de el entendimiento que todos en conjunto, sin necesidad de medios físicos, en una conciencia de unidad, en una conciencia colectiva, podemos realmente generar cambios con la simple intención de hacerlo, que así es como se crea nuestra realidad. Y entonces las ignorancias o las acciones de ignorancia y limitaciones, nuestras discriminaciones, afectan de manera negativa el mundo. Si podemos quitar esos puntos, si podemos ser más empáticos, entender que estamos conectados los unos con los otros, que hacerle daño al de enfrente es hacernos daños a nosotros mismos, podríamos eliminar muchos de los problemas de los que actualmente nos quejamos. No todos necesitamos ser completamente famosos, poderosos, ricos. La paz no se trata de que todos tengamos todo, pero que por lo menos tengamos suficiente. Y para eso necesitamos abordarlo como un problema colectivo, no simplemente fundaciones o esfuerzos individuales. Tiene que ser un esfuerzo colectivo. Claro. Pues nada que agregar a esa completísima respuesta. Quizá me quedo con lo último para que todos seamos felices. No tenemos que tenerlo todo, sino suficiente. Y en otras palabras te puedo, digamos, parafrasear y complementar. Tener lo esencial, y eso cada quien lo define. Ni siquiera estamos diciendo qué es lo esencial para todos. Para mí será una cosa, para ti es otra cosa, pero buscar eso. No buscar el excedente, no buscar algo más que no sea esencial. Y si lo esencial es salir una vez de viaje al mes, pues sal una vez de viaje al mes, si eso es esencial, pero quédate con eso porque ya es suficiente, ¿no? Y eso viene normalmente de esto, de esta conciencia de unidad que podemos ir accesando y esto pues a raíz de hacer estas conclusiones filosóficas en torno a temas pues muy, muy abstractos quizá y
y... Y de tener las experiencias sobre que la realidad material en la que creemos que estamos vivos no es todo. No se trata de la mejor computadora, el mejor coche. No se trata de eso. Claro. No todo se trata del materialismo. Claro. Ese es el punto. Es una visión más idealista. Claro. Me encanta. Me encanta y desde ahí quiero invitarte a hacer ya, ahora sí, las últimas preguntas, las de cajón en este espacio. Y te voy a invitar, porque aquí es donde tuvimos algunos problemas técnicos también en estas partes. Entonces te voy a invitar, mi querido Ramsés, a refrescar, porque estas preguntas ya te las hice, ¿no? Entonces, lo chido es que pues hay muchas respuestas ante estas preguntas y ahí te van. La primera es, si la sociedad fuera una persona, ¿por qué estaría enferma o de qué estaría enferma esta persona? Y vamos a ubicarla ahora en específico a la sociedad mexicana. Me quedo con la respuesta anterior que probablemente había tenido. Ok. Creo que lo que más aqueja a la sociedad mexicana como afectación es un síndrome de inferioridad. Creo que hay una creencia muy exacerbada de que solo los europeos o los norteamericanos poseen el conocimiento, la tecnología, la infraestructura para desarrollar y empujar. Creo que hay una tendencia mucho a creer de que nosotros solo somos seguidores, de que no podemos ser puntos de lanza. Y creo que eso es incorrecto. Hay una migración de talento brutal hacia otros países, pero también tiene mucho que ver con la falta de creer en nosotros mismos. Siempre creemos que el jardín de al lado siempre es más verde. Siempre, digo, hay también esta frase, ¿no?, de que uno nunca va a ser profeta en su propia tierra. Tendemos a darle mucho valor a las opiniones de los demás y no creemos realmente en nosotros. No sé si sea un tema social directamente, no sé, algún rezago psicológico de la conquista, temas similares. Hay algunos análisis interesantes sobre psicología social, pero creo que sería eso. Creo que si el mexicano empieza a creer más en él mismo y en sus colegas nacionales, realmente podríamos avanzar mucho. Tenemos todo. Tenemos casi todo el tipo de climas, tenemos riquezas minerales, tenemos el talento, la capacidad, el conocimiento. Vamos, eso está distribuido por el internet en todos lados. No nos hace falta nada. Solo nos hace falta creer en nosotros. Claro. Me encanta esa parte de creer en nosotros, ¿no? Empezar a valorar lo que nosotros tenemos. Y eso nace también de empezar a descubrir las fortalezas que tenemos tanto como individuos como pueblo. Me gusta mucho, yo ahorita te comparto, por ejemplo, llevo yo un rato sin leer mucho autores americanos. Por una convicción, no porque yo al contrario sea ahora al revés, ¿no? Como que un poco racista en torno a eso, pero es que toda la literatura que nos llega y toda la ciencia y todo lo que nos llega normalmente viene de ahí y simplemente estamos viendo la realidad a partir del mismo par de ojos. Y en el momento en el que cambiamos la mirada y empezamos a ver que por más de que ellos tengan lo que tengan y por lo que son una gran nación y lo que tú me digas, pues acá también hay mucha sabiduría, hay muchas cosas que ellos no tienen y que ellos les encantaría tener y que nosotros tenemos ahí escondidas abajo del polvo, como por ejemplo toda la sabiduría de nuestros pueblos indígenas, que no se ha hecho una justicia en torno a eso y ni siquiera, o sea, no quiero criticar, pero no se trata de la artesanía. Se trata de la sabiduría, se trata de qué tienen ellos para el mundo. Y ellos han sido capaces de estar también compartiendo este momento con nosotros y han podido sobrevivir. Y es este sistema en el que nos hemos vivido, en el que vivimos, que ellos son desfavorecidos, pero eso no los hace inferiores de ninguna manera. Y tienen muchísima sabiduría y tienen muchas cosas que en el momento en el que nosotros empecemos a valorarlos a ellos, creo que como pueblo, como conciencia colectiva, vamos también a dar ese salto de creérnosla, de saber que nosotros tenemos lo necesario para estar hoy atravesando esta experiencia humana de manera exitosa. ¿Y qué es atravesarla de manera exitosa? Hacerlo en paz, ¿no? Llevando al progreso tanto a esta gente como a nosotros mismos. También nosotros no nos tenemos que atorar. El progreso es parejo, es para todos. Y creo que uno de los primeros pasos es justamente eso, valorar lo que hay en nuestros países, en México, en toda Latinoamérica, miles de culturas indígenas que tienen una serie de conocimientos espectaculares, las lenguas que hay, se están perdiendo los idiomas, los lenguajes, y con ellos la percepción y la cosmovisión de toda una realidad. Y entonces, al momento de rescatar eso, creo que podemos estar más cerca de declarar
o declararle al universo que nos la estamos creyendo y que confiamos en nosotros mismos tanto como individuos como pueblo, ¿no? Concuerdo contigo. Hay un comentario que me gustaría hacer y es que pese a mi formación científica y mi inclinación con esa herramienta para acercarnos o hacer... Sí, creo que es una excelente herramienta para acercarnos a la verdad. Nuevamente, por eso lo planteo de esa manera. No es la única. Hay conocimientos ancestrales, desarrollos espirituales que son inigualables en culturas que viven actualmente en México y que, como tú dices, no les ponemos atención. Jacobo lo comentó, por eso justamente hizo una serie de investigaciones al respecto de ello, pero nuevamente no es el único. Hablando directamente sobre investigaciones o investigadores de la conciencia, con énfasis particular sobre los enteógenos y la medicina ancestral, tienes a gente o a grandes expertos como David Luke y Pascal Emmanuel Michael de Inglaterra, donde, por ejemplo, David Luke, antes del COVID, venía cada año con un grupo de chamanes en el noroeste del país, trabajando con ellos, actualmente haciendo investigaciones con ellos y aprendiendo de lo que ellos tienen que decir al respecto de todos estos temas. Realmente la ciencia es una excelente herramienta para acercarse a la verdad, pero no es la única. Y me atrevería a decir que seguramente hay temas donde la ciencia está en pañales y otros métodos de aproximación al conocimiento están extremadamente desarrollados y no le damos el valor que tienen. Claro. Sí, no, a mí prueba de esto, por ejemplo, es toda la cuestión de contraste entre Oriente y Occidente, ¿no? O sea, el conocimiento que Oriente ha alcanzado, y hablando de Oriente por solamente generalizar, pero en concreto, por ejemplo, el budismo, cómo han podido explicar muchas de las cosas que la misma ciencia ha explicado yendo hacia afuera, pues esto yendo hacia adentro, a partir de la contemplación, simplemente. Básicamente son las mismas conclusiones. Al final todos somos humanos y no hay que ir a Marte para poder entender qué somos nosotros. Pues aquí está la respuesta. Simplemente es este contraste, ¿no? De ir hacia afuera, ir hacia adentro. Y simplemente, pues Oriente tiene estos exponentes, pero acá de este lado también. O sea, en ese aspecto, nuestras culturas son más parecidas a eso que a toda esta cuestión científica, ¿no? Los famosos psicólogos autóctonos que llamaba Jacobo Greenberg, justamente es eso, es una rama de la psicología que no tiene esta preparación oficial, pero asisten a la gente para lograr sanación existencial, y eso es de lo más complicado, que la misma psiquiatría está dándose de tumbos y con paredes que pues ya no pueden tirar porque están negados y bueno, esos son otros temas. Pero por ejemplo, comentando sobre ese punto en particular, actualmente hay muchos estudios, principalmente en Europa, donde están haciendo experimentos con psilocibina, con otro tipo de psicoactivos artificiales, pero que pese a estar prohibidos desde los 70s, se están dando cuenta que es una herramienta extremadamente útil para, por ejemplo, lidiar con el estrés postraumático. Pero si te vas con un chamán de aquí de México, con un sanador yaqui, por ejemplo, ellos ya lo sabían. Claro. Y lo han estado ocupando desde hace siglos. Nuevamente, la ciencia es una excelente herramienta, pero no es la única para llegar al conocimiento. Me encanta, y desde ahí vámonos a la siguiente pregunta, mi querido Ramsés, ahora sí las últimas dos. Y la primera es un pequeño consejo y ahora te voy a explicar por qué aquí pedimos consejos pero a uno mismo. O sea, aquí los consejos para afuera quizá no aplican porque pues nadie ha vivido tu vida, o tú no has vivido la vida de tu amigo de 16 años de Morelia, Michoacán, que creció en ciertas condiciones. Entonces probablemente el consejo que te vaya a dar aquí Ramsés no te vaya a servir, aunque te lo quieras poner como una playera de fuerza, no te va a servir. Entonces, más bien, la invitación es que tú te des un consejo a ti mismo, y eso seguramente quizá va a resonar en muchos otros oídos, y desde ahí que lo tomen, pero no como un consejo de vayan y hagan esto. Entonces, desde ahí, mi querido Ramsés, ¿qué consejo te darías a una versión o más joven o más vieja? Porque también los consejos creo que pueden funcionar hacia el futuro. O sea, ¿qué te dirías? Es más, te voy a llevar hacia allá. ¿Qué le dirías a una versión más vieja de Ramsés que probablemente va a necesitar ese consejo en algún momento? Creo que algo que cubre tanto el futuro como el pasado en ese sentido es un mantra quizá que me agrada bastante, que tuve que aprender a golpes. Pero es que el dolor es natural,
pero el sufrimiento es opcional. Eso creo que me va a ser muy útil en el futuro por lo que se viene, pero hablando físicamente es porque tengo las rodillas partidas, entonces tengo ahí unos clavos. Seguramente me van a doler más de adulto, ¿no? Okay. Pero la parte del sufrimiento, y lo mencionamos en este tema del budismo, yo creo que es muy importante. Me gustaría poderle decir a mi yo de joven también esa parte. A mi yo de adulto para que no deje de entender que, nuevamente, su conciencia es la que determina su realidad y de que, pese al dolor que uno pueda padecer, el sufrimiento sí es completamente opcional. Y al yo de joven, justamente porque hay dolores que no solo son físicos, hay dolores que son psicológicos o emocionales. Y esos son muy naturales, es parte de la vida, pero sufrir al respecto de ellos sí es algo que nosotros podemos controlar. No dejar de perseverar pese a eso, creo que es algo muy importante, no dejarse vencer por ello. Nada que agregar, absolutamente nada que agregar, completamente de acuerdo. Me encanta esa frase de el dolor es obligatorio, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, bueno, ahí lo dejamos. Y la última pregunta, ahora sí, mi querido Ramsés, ¿qué es o qué sería para ti vivir con los pies en la tierra? Yo creo que vivir con los pies en la tierra implica entender que nuestra individualidad no es directamente lo que dicta todo, que es la colectividad la que justamente, si está creando la realidad, abre un mundo de posibilidades a lo que podríamos hacer si nos pusiéramos de acuerdo, incluso durante un solo momento, a modificar la realidad de una manera tan increíble, tan bella, que pudiera apoyar a todos los puntos individuales, hacer algo que más que la suma que sus partes. Vivir con los pies en la tierra creo que implica esa filosofía, o sería vivir con esa filosofía, a visualizar que podemos seguir moviéndonos hacia adelante, que siempre hay esperanza, que siempre hay, y más que esperanza, siempre hay cosas que nosotros podemos hacer. Siempre le queremos dejar a los demás el trabajo duro, esperar que alguien llegue, esperar que alguien diga o haga. No es así como funciona. Funciona como una manifestación democrática de los demás. Todos tenemos que participar. Implica que no nos centremos nuevamente en solo uno mismo, darle valor a los demás, ser empático con los demás y intentar apoyar para que sea lo mejor para el colectivo y no solo para el individuo. Me encanta esa conclusión en torno a que la realidad la creamos todos, a fin de cuentas, y que si se sana usted, me sano yo, básicamente. Entonces, mi querido Ramsés, ha sido un placer. He disfrutado cada palabra de esta conversación y quiero invitarte a que nos compartas en dónde pueden encontrarte, tanto a ti como a tu organización, todo para que cualquier persona que haya resonado contigo te pueda encontrar. Claro que sí, muchas gracias, Héctor. Y también ha sido un placer esta plática. Hablando directamente sobre el Centro de Investigación de la Sintergia y la Conciencia, lo pueden encontrar en la página web sintergia-cisc.org o en redes sociales como Facebook. Tenemos un grupo de Facebook que se llama Centro de Estudios Jacobo Greenberg Silverbaum, que tiene ya, va a llegar por ahí por los 100,000 integrantes, que es moderado y administrado por este centro, parte del nodo del seminario de estudios, donde también pueden ahí acompañarnos al estudio sobre Jacobo, sobre temas de la sintergia de la conciencia. Dentro de Facebook también pueden encontrar a la Unidad Parapsicológica de Investigación, Difusión y Enseñanza, UPIDE, para estar más atentos sobre nuestras investigaciones, que también planteamos en la página web. Y me gustaría dar igual adicional para aquellos que les interese estudiar más no solo de lo que se está haciendo aquí en México, por favor, ahí el apoyo o la visibilidad, pero principalmente también sobre lo que se está haciendo en el resto del mundo. Recomendaría 2 asociaciones en particular: la Parapsychological Association, que la pueden encontrar, si bien recuerdo, en parapsych.org, y la Sociedad de Exploración Científica, que la podrían encontrar en scientificexploration.org. Son las 2 organizaciones más grandes de parapsicología, investigadores de la conciencia, investigadores paranormales y de fenómenos anómalos que hay en el mundo. Si quieren buscar las bases científicas de todo lo que hemos comentado hasta el momento, o al menos una buena parte, les recomiendo altamente que las consulten, chequen los eventos, chequen las membresías. Hace falta mucho apoyo y mucha más gente que escuche y reflexione sobre estos temas para poder mover hacia adelante. Ok.
Excelente, pues ahí lo tuvieron, amigos. Gracias por seguir el contenido hasta aquí. Si les gustó, suscríbanse, compartan. No se sientan obligados, pero si les gustó y lo disfrutaron, pues vayan y comparten o denos un like, enséñenselo a su abuelita, hasta el perro, yo creo que le va a gustar este contenido. Entonces háganlo. Les recuerdo que este episodio estuvo traído a ustedes por Vive Valle, vivevalle.mx. Vayan y chequenlo. Aventura, Valle de Bravo, México, un lugar increíble. Métanse vivevalle.mx y por mí, hectorescajadillo.com. También vayan y chequen. Ahí tenemos varias cosas muy interesantes para ustedes. Entonces, chéquenlo y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Con los pies en la tierra. Adiós.